mucho de eso para grabar. Al final terminé grabando con el celular y quedó burda de mamarracho, pero yo creo que, bueno, ¿Cómo? tiene su encanto. Pero a veces los celulares graban bien. Sí. La verdad es que yo hice pruebas y quedó, claro, se mete el ruido de un montón de cosas, ¿no? Y cada vez que alguien... Pero bueno, eso pasa con cualquier micrófono. Chamo, mucho gusto. Mira, ¿es Germán o Germán? Herman. O Como Herman Monster. Ok, fino. Y tú estás en Miami, ¿no? Sí, en Fort Lauderdale. O sea, que está al norte de Coral Springs, para estar precisamente cerca de Boca Ratón. Fino, está bien. Soy el primo hermano de Vicente Ulive, el famoso Vicente. No, el famoso Germán. Él es el primo más pequeño que tenemos, ¿verdad? Sí. Sí, totalmente. Yo no sabía eso, que él era el más joven. El más Son joven 24 de la generación. primos. Como 21, 24, sí, yo era el más joven de 24. Todos. Sí, se le queda. Pero no, me acuerdo que el Germán yo lo fui a visitar, sí, como, bueno, cuando era chamo, y tú andabas con el rollo de la música, bro. Me acuerdo que me metí por la música gracias a ti dentro de todo, que tenés un teclado, y me acuerdo que me enseñaste a tocar Sudio. Sí. Sí, de verdad, de Phil Collins, de Genesis. Sí, no, todavía ahorita tengo un Moog, un sintetizador Moog muy bueno, el Sub, muy bueno siempre que no tengo un sintetizador, pero ahí me dedico con mi hija que le gusta la música. Ahorita tú sabes que uno revive la juventud con los chamos. Y entonces ahorita estamos buscando excusas, o sea, con mi hijo George, reviví mi juventud de Lego, armando Lego como loco. Incluso aquí tengo uno que armé el otro día. Casualmente. El Batmobile, ¿te acuerdas? El Batimóvil de la serie. De la 66, exacto. Qué bien. En Lego. Sí, yo era fan de esa serie de Batman. Sí, claro. Y mira, y tu hija es campeona de básquet, creo, ¿no? Sí, Elizabeth la mayor. O sea, mi hijo mayor es George y bien Elizabeth, le encanta el básquetbol. Y sí, ahorita ganaron el campeonato y están como en 3 ligas. Mi esposa es la coach, ¿cómo se coach? No sé en español, pero, o sea, la manager. Y de 2 equipos, están en el equipo del colegio. Y bueno, es la campeona, mete, ¿sabes? 3-pointers como si fuera... No, y la locura es que, bueno, mi esposa, ella es fanática de básquetbol, ¿no? Y le compraron un robot. Hablando de robot, que me encanta un robot de básquetbol. Es una máquina que la pones debajo de la cesta y lanza la pelota, pero a sitios aleatorios. Entonces ella está aquí, pam. Y es una broma que ahí se la pasa practicando con esa broma y bueno, le das tripo. Y es con la computadora. Y entonces le vas vas mandando para todos lados y ya ahí se la pasa. No hace falta, en los tiempos antiguos de uno, que uno tiene que buscar la pelota, ya no. La pelota la manda al robot. Y entonces como un padre te la pasada. Sí, entonces con eso estaba practicando y mi hija menor ahorita también está metiéndose en básquetbol. Y Patrick, que es mi otro hijo, el número 3, también está en básquetbol. Así que tengo 3 deportistas en la familia de básquetbol. Oye, ¿y eso que les dio por el básquet? ¿Fue una cosa así de...? Mi esposa es fanática. Mi esposa tiene récord de NCAA. Ella jugó básquetbol en el college. Y tenía el récord hasta hace poco en el Most Assist, que se llama asistir, ¿no? Sí, de pase, asistencia. De básquet de asistir, y lo tuvo ella hasta hace poco. Ella jugó mucho básquetbol en el college, cuando estuvo en el college. Entonces siempre ha sido deportista, siempre le gustó. Incluso mi esposa la conocí, fue jugando softball, en el equipo de softball de la compañía, donde ella jugaba. Y ahí nos metimos a jugar softball, y ella jugaba softball. Y ahí empezamos el romance del softball. ¿Es americana? Sí, de New Jersey. Ajá. Okay. Americana de origen irlandés y polaco. Ok, sí, eso es americano pure blood. Sí, porque irlandés y de la americano que polaco-irlandés no es. De la madre de Irlanda y el papá de polaco. Así que esa es la mezcla de la familia. Tú te fuiste tempranito, ¿no? Tú te fuiste como a los 18 para Estados Unidos. Sí. Yo me fui en el año 85 de Venezuela. Wow. Sí, o sea, en la buena época, cuando la gente no se iba.
Que me decían que yo estaba loco porque te estaba oyendo, ¿no? Entonces, sí, me vine, sí, justo después, sí, como, sí, a los 18 y pico, llegué yo aquí. Me gradué del colegio, yo estudié en el Colegio La Salle y entré en la Simón Bolívar, pero en esa época hubo un desastre de los paros que habían y yo estudié ingeniería eléctrica. Entonces mi papá me dijo, mira, mientras arreglan ese problema aquí, pues no te vas a Estados Unidos y estudia ya, aunque sea inglés. Ajá. Y llegué aquí después con mi hermana, ¿no? También los dos llegamos aquí, vamos a estudiar inglés supuestamente y después regresamos, ¿no? Y empezamos aquí en el college y nos quedamos, pues, básicamente. Y trabajando, o sea, en el college siendo estudiando me dio un trabajo. Y empecé a trabajar, o sea, como al año en el college empecé a trabajar y bueno, cuando uno empieza a ganar plata, cambia la cosa, ¿no? Sí, Y entonces no, empecé por ahí, empezaron a dar trabajo, diferentes cosas y aquí estoy todavía, no me he ido, no me he regresado. Y tú estabas trabajando más sí. en la cosa, estabas trabajando en la cosa de patentes, me dijiste, pues yo no me sé muy bien tu historia, chamo, o sea, somos primos, es horrible, capaz que el podcast puede resolver eso. Pero, porque yo sé que te fue muy bien y que tenías un negocio con patentes y te funcionó y tal, pero ¿cómo es esa historia? Bueno, básicamente, o sea, cuando estoy en la universidad, el dean, que es no sé cómo le dicen en español, ¿sabes? El rector, ¿no? Ajá. Supo que yo tenía mucha habilidad, ¿no? Para electrónica y me recomendaba a varias empresas para que yo trabajara, ¿no? Y entonces una de esas fue la Motorola, la famosa Motorola que estaba cerca de aquí. Y me dieron una entrevista para trabajar en la Motorola. Y bueno, todo el día, y bueno, sí, tienes que trabajar, sí, tenemos que contratarte y tal. Bueno, yo perfecto. Y entonces resulta que yo me estaba graduando de la universidad y ya tenía unas vacaciones planeadas con mis amigos de la universidad. Nos íbamos para Ecuador, para ir a las Galápagos. Ok, un viaje de esas, como gente que tú conoces en la universidad de varios países, que cuando vas a un país con los locales, nada cambia, ¿no? Y yo tenía un plan de irme un mes para Ecuador después de las vacaciones, después de estudiar. Tenía todo planeado. Entonces le digo al tipo de la Motorola, ¿cuándo puedes empezar? Bueno, en un mes. No, tiene que empezar mañana, dice el tipo. Te podemos esperar hasta el lunes, me dice el tipo. No, entonces, no, pero si me voy de vacaciones. Entonces yo digo al tipo, mira, ¿por qué no me adelantas las vacaciones? Y entonces yo empiezo a trabajar con las vacaciones. Tipo, no, eso no es aquí. Aquí tú tienes una semana de vacaciones después de un año de trabajar, me dice. O sea, que en Venezuela las vacaciones eran un mes. O sea, uno no está acostumbrado a la realidad de Estados Unidos. Y yo, ¿cómo es eso? No, yo me voy de vacaciones. Entonces digo, bueno, yo me voy de vacaciones y yo te llamo en un mes a ver si estoy de trabajo, ¿no? Y me fui de viaje, disfruté en el Colorado, valió la pena ese viaje, me fui por todos lados. Y cuando regreso llama al tipo de la Motorola y dice, mira, ¿y el trabajo? No, ese se lo dimos a otra gente, ya, too late, estás muy tarde, ¿no? Y llamé al rector de la universidad, mira, entonces me pregunté, ¿cómo te fue en la Motorola? Me dijeron que fue una entrevista estupenda, que te fue muy bien y tal. No, que me fui de vacaciones. ¿Cómo que estás de vacaciones? Entonces me consiguió trabajo en otra compañía. Y allí empecé mi trabajo, que es una compañía que se llama ACR Electronics. Y el primer proyecto que trabajé, aunque no lo creas, fue en el transbordador espacial. Haciendo los radios de rescate del transbordador espacial, que es el Space Shuttle, tú sabes, ¿no? Después que fue el Challenger, en el 86, estuvo suspendido los vuelos por casi 3 años, ¿no? Mientras hacían todo nuevo los equipos de rescate, porque en esa época no se podían rescatar los astronautas, se había una explosión. Entonces hicieron un sistema. Entonces la compañía donde yo trabajaba diseñaron unos radios de rescate que se le ponían en los tobillos a los astronautas, en caso de que caen en el agua, los podían traquear, ¿no? Y estuve trabajando en ese proyecto, o sea, una cosa, incluso hay un video en YouTube que lo conseguí trabajando yo en ese proyecto. Ahí está en el YouTube en el año 88, 89. Bueno, y entonces empezando trabajando en esa compañía de ingeniero electrónico, haciendo más que todo software, programando chips y cosas de esas. Cuando en Estados Unidos hay mucha rotación de personal, entonces la gente va y viene como una cosa que uno no se acostumbra, ¿no? Mirando de Venezuela que la gente trabaja 20 años en el mismo sitio. Tú aquí el tipo va 2, 3 meses y consiguen un trabajo porque le dan más plata, ¿no? Y a veces es una cosa, ¿sabes? Aquí todo el mundo aquí se llama libertad de trabajo, ¿no? Aquí todo el mundo trabaja libre, ¿no? En Florida, ¿no? Right to work, ¿no? Y entonces, mientras yo estaba en esa gente que se va y se venía, cuando van a otra empresa, están buscando un programador y me dice, yo conozco un tipo que se llama Herman, que trabaja en esa empresa, ¿por qué no lo llaman? Entonces me llaman después, mira, tenemos este proyectico, hacer una cosa.
Y yo empiezo a trabajar como asesor, consultant, como dice un consultor. Después de las 5 horas, o sea, after hours, me puse a trabajar haciendo programitas on the side, ¿ves? Y me di cuenta que yo estaba haciendo más plata después de trabajar que en el trabajo mismo de todo el día. Claro, O sea, porque cuando uno puede cobrar mucho más plata. Claro. Y me di cuenta que mi trabajo empezó a hacer más. Entonces yo, normalmente como yo trabajaba en la empresa, yo me quedaba hasta las 10 de la noche fajado, trabajando ahí. Yo era el primero que iba y el último que me iba, ¿no? Y yo, o sea, si calculo las horas de que trabaja, o sea, fijo el precio, yo cagaba como $2 la hora. Un minimum wage. O sea, ¿entiendes? Porque trabaja tantas horas, ¿no? Sí. Y entonces mi jefe se dio cuenta, mira, Germán, últimamente me he dado cuenta que te estás yendo a las 5 de la tarde. Tú te quedabas hasta las 10, hasta las 9. ¿Qué ha pasado? ¿Qué estás haciendo? No, es que tengo trabajo después del trabajo. ¿Cómo va a ser? Sí, no, pero es que tú tienes que terminar los proyectos. Entonces digo, mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Yo renuncio y me contratas como asesor, como consultant. Y así termino los proyectos. Digo, ¿cómo va a ser? No puede ser. Y yo renuncié a la empresa y todos los proyectos que hice los hice como asesor. Y ahí, eso fue en el año 89. En 90 empecé yo como consultant y ahí, y es la última vez que estuve trabajando para una empresa. O sea, monté mi empresa de asesoría y empecé word of mouth. Y empecé con todo el mundo. De que Germán, porque date cuenta que a las empresas le gusta a la gente que no son empleados. En el sentido que tienes que pagar el beneficio, es un contrato, ¿entiendes? Es bajo low risk, ¿entiendes? Entonces, y es una cosa específica. Necesitamos que te hagas este proyecto con los parámetros y así empecé mi carrera de asesor. Y bueno, y en una de esas, lo que pregunta Vicente sobre las patentes, eso fue muchos años después, en el año... Mi primer patente fue en el 96. Ajá. Que una compañía para hacer un sistema de answering service, lo que es cuando a la gente... Cuando tú llamas a una operadora para hacer un customer service, la gente se nota que cuando tú llamas en la mañana, la gente dice, good morning, how are you? Can I help you? Sí. Y que a las 6 de la tarde, hello, can I help you? O sea, el nivel de entusiasmo cambia durante el día, ¿no? Sí. Y entonces, y otra cosa que notaron es que, o sea, cuando tienes un call center, un centro de llamadas, cada segundo vale. Entonces, si tomas 3 segundos de decir el greeting, en vez de 1.5 te está costando plata, ¿no? Entonces yo inventé un sistema que básicamente graba el greeting de la mañana del empleado y lo repite durante todo el día. Es como un voicemail, pero lo conectas al micrófono del operador. Entonces cada persona tiene su greeting en la mañana cuando llegan, aprieta un botón. Hey, good morning, how can I help you? Thanks for calling Mr. Smith. You know, what's can I do for you today? ¿Entiendes? Y eso fue en el 96 que me empezaron, ¿no? Y ahí empecé mi primera patente de inventos o de cosas locas. Y después en el 2003, bueno, y sigue trabajé en muchos proyectos y cosas. Y entonces en el 2003 me llegó un cliente que quería hacer unos inventos de los chips que van para las impresoras. Casualmente este es uno de ellos aquí. Entonces eso es lo que yo invento, estas cosas. Estos chips que esto va en los cartuchos de impresora para medir la tinta, ¿no? Y el tono. Y entonces a mí se me ocurrió una idea de hacer un chip de estos que sea universal. O sea, que cuando la gente que refabrica, los que llenan los cartuchos, ¿sabes qué es los aftermarket? Los gente que llenan los cartuchos. Hay muchas diferentes marcas, ¿no? Entonces yo pensé, ¿qué tal si hacemos un chip que trabaje en todas las marcas? O sea, que el fabricante solo tiene que preocuparse de un solo chip y él lo mete en el cartucho y el chip detecta automáticamente qué marca está. Bueno, eso fue un invento porque tenías que tener como 100 diferentes modelos de chip. Entonces, cuando inventé eso, me hice se llama la patente de chip universal de impresora y eso empezó el mercado de Universal Chips. Por eso, y ahí empecé mi primera vez. Y después ahí tengo como 50 patentes relacionadas a la cosa. 50. Sí. Sí. Entonces hay de todo tipo. Tenemos de cartuchos, de plásticos, de chips. ¿Ese es tu plan de retiro? Sí, básicamente los royalties, como dicen, ¿no? Y entonces esa ha sido mi carrera últimamente, es royalties. Viviendo los ¿cómo se llama? ¿Cómo se royalty en español? Ni me acuerdo. Royalties. Los royalties. Regalías. Regalías, sí, tienes razón. Creo que son, sí. Y entonces, bueno, esa ha sido mi vida en la parte técnica, electrónica. Eso es
eso lo envías a la Oficina de Patentes norteamericana, ¿no? O sea, Sí, el al de USPTO. USPTO, exactamente. Y eso es un proceso que a mí me parece desde afuera como complicado, ¿no? Sí, bueno, es relativamente complicado. Nosotros lo solucionamos, simplificamos porque tenemos un agente interno. O sea, contratamos a un empleado que hace las patentes. Normalmente tú contratas a un abogado que te hace este proceso y los abogados son carísimos. Una patente cuesta hasta $20,000 solamente para procesarla, ¿no? Entre $15,000 y $20,000. Entonces nosotros contratamos un agente que no es un abogado, pero se llama un agente de patentes, un patent agent, que usa las mismas funciones de un abogado, pero no es abogado. Y lo tenemos in-house, que es un empleado. Entonces eso es lo que hace todo el día. Busca patentes, file, o sea que él puede meter documentos en las oficinas de patentes. Y entonces, Chamo, claro, eso en Venezuela es corrupción. ¿Cómo funciona ese esquema? ¿cómo es eso? No, O sea, patent eso es agent. así como la gente que te habilita las vainas así, que mira, no sabía que eso existía. Sí, no, acuérdate que el sistema de patente, básicamente tú haces una aplicación y tú demuestras que es una cosa única, un invento nuevo, y el examinador, el examiner, que examina, que trabaja para el gobierno, él te dice, no, eso no existe, eso no existe. O sea, tú tienes que darle a él la evidencia de que es lo que existe, que ya se ha hecho y qué es lo que es nuevo. O sea, si tú le dices, tú no le enseñas las cosas, los prior art, el arte anterior, él se pone bravo y dice, mira, no me diste la información completa, haz otra vez la aplicación. Y entonces tú tienes que hacer un disclosure, que se llama no sé, o sea, yo acuérdate que soy americano. Si la gente que está viendo esto no pilla estas palabras, es peor de ellos, no nuestro. Entonces, bueno, tú tienes que hacer una... O sea, Declaración, sí, declaración Sí, de una las cosas que tú declaración, conseguiste. Entonces, y ahí empiezas tú como vas para adelante y para atrás con el tipo, mira que sí, que no, para convencerlo para que él te acepte tu patente. Una vez que tú la ajustas y y entonces creas la patente y ese es tu patente. La gente piensa que la gente confunde patente con derechos reservados, o sea, o copyright, ¿no? Básicamente una patente es el derecho a demandar a otra persona. En cambio, cuando tú tienes un copyright, un derecho reservado, el gobierno te puede pelear por ti. Que es algo que se logró con Walt Disney en el año 20, ¿no? Que él logró que las leyes las enforzara de copyright el gobierno, el FBI, ¿entiendes? Que te da una multa. En cambio, las patentes es privado, son el civil, no son criminales como las copyright. En Estados Unidos, la ley de patentes es una ley civil que tú tienes que hacer una demanda civil contra la persona que infringe. En cambio, la ley de copyright es una ley criminal, que el gobierno en sí es el que hace la persecución que es una diferencia. Aunque el PTO es la misma agencia. El PTO es el que hace los trademarks, las marcas registradas, los derechos reservados y las patentes. Pero por la ley, las patentes son civiles y los otros son criminales. ¿Y has estado así en litigio? Claro, mucho. Ahora estoy en uno que casualmente. Sí. Gente que ha tratado de copiar alguno de tus diseños. Sí, y eso. mucha gente. Lo más que todo, ahorita estoy con los chinos. Casualmente estoy peleando con los chinos que estamos en ese asunto que tiene una patente que se copiaron. Y bueno, eso toma años, te digo una cosa. Mira, la primera demanda de nosotros en este asunto de patente fue en el 2005 y duró como hasta el 2011. Una pelea y miles y miles de dólares de abogados y cosas. Entonces, estamos peleando con muchas empresas. Unos que nos demandan a nosotros y otros que los vendamos a ellos. O sea, es una pelea de IP. Okay. Y cuando nosotros empezamos, los IP no era la propiedad intelectual, no era nada que nadie. Por eso es que tenemos tantas patentes, porque en ese momento nadie se imaginaba que estos chips iban a tener patentes. Pero la gente era un mercado de mom and pop. Es decir, de gente, de individuos que los small business, ¿entiendes? Y no se preocupaban en propiedad intelectual. Nosotros fuimos los primeros que metimos en propiedad intelectual en este negocio de los aftermarket, de los cartuchos remanufacturados. Y una vez que eso, ya empezaron todos los demás a hacer patentes. Que incluso hay más patentes ahora, eso es lo que tengo entendido, ¿no? Que hay más patentes ahora que hace 10 años o hace 20 años, ¿no? Bueno, acuérdate que las patentes duran 20 años, ¿no? O sea, duran 20 años. O sea que
relativamente hay más, pero hay muchas que se han expirado, ¿no? O sea, y en realidad no, son 20 no sabía años. eso que duraba 20 años. Eso quiere... Sí, duran 20 años desde el momento que tú aplicas, no desde el momento que te la dan, que es algo que la gente, o sea, una patente tú la aplicas y tomas hasta 3 años el proceso de aplicación. O sea, que en realidad son 17 años que tienes tú de vida útil de una patente. ¿Entiendes? Porque empieza en el momento de tu aplicación. Y en Estados Unidos la ley cambió hace poco, ¿no? Porque anteriormente la ley decía el primero que inventaba es el que tenía la patente. Yo inventé primero que Vicente y yo gané. Ahorita, que era el único sitio en el mundo que era así. Normalmente en los otros países era el primero que metía la aplicación. Que lo si registra, tú llegas claro. primero, el que primero que la registra es el que tiene la patente. ¿Entiendes? Entonces hoy en día la ley de Estados Unidos es igual que en el resto del mundo, que si tú inventaste algo, yo inventé algo y corremos a la patente, el que llegó primero es el que tiene la patente. Si tú después demuestras que él te la copió y hizo algo ilegal, tú tienes que pelear. Pero por ley, el primero que llega es el primero que tiene la patente. Y entonces eso ha cambiado ese punto de las patentes en ese sentido. Pero muy interesante el mundo de las patentes. Sí, hay una cosa que estaba leyendo el otro día que también... que uno piensa poco, que también registran organismos, ¿no? O sea, cosas biológicas. Bueno, sí. Bueno, tenemos semillas. Acuérdate que hay muchas, ahí se llaman utility patents, design patents, ¿no? Y el problema que ahorita es software patent. Las patentes de software en realidad es algo que no quieren que si te hay un problema, hay un debate ahorita si un software se puede patentar, ¿entiendes? Porque es un método, es un producto, ¿no? Un software es algo que no se puede tangible, ¿no? Y entonces hay un debate ahorita en eso legalmente, que si un software es copyright, que es un derecho reservado, o es una invención, ¿entiendes? O sea, anteriormente era claro que un software es un copyright. ¿Entiendes? Cuando Vicente quiere un libro, ¿es una patente o es un derecho de autor? Exacto. ¿Entiendes? Entonces, ese es el concepto que te dice. Originalmente la gente decía que el software era un derecho de autor, pero las compañías grandes empezaban a usar las patentes para software. Y en ese ahorita la Corte Suprema está decidiendo eso, y es posible que decidan que no, que los software tienen que ser derecho de autor porque es una escritura, pues es algo que se escribe, ¿no? Ahora, lo que hace el proceso en sí, si supone que el software controla un carro, tú puedes patentar el carro, pero no patentes el software. O sea, el producto final lo puedes patentar, o sea, como el mecanismo completo, no el software en sí. De hecho, me sorprende que sea un punto de contención. De pelea, de contención, porque yo diría que el método es en sí una invención. O sea, por más que sea una cosa que está escrita, pero si tú encuentras una solución, un problema vía software, es más o menos de alguna manera equivalente a hacer un diseño de un chip, ¿no? O sea, tú encuentras una solución. La diferencia es que uno, bueno, tiene una manifestación física y el otro no. Bueno, que ese es el debate, ¿no? Pero acuérdate que un software tú lo puedes publicar porque son líneas de código textuales en texto, ¿entiendes? Claro. O sea, tú lo puedes ver. O sea, esa función en sí, de cuando alguien escribe una novela, cuando te la copias, si copias los protagonistas, claro, sí. ¿Entiendes? O sea, es algo que se ve la idea, ¿no? Entonces, en la ley de derechos de autor se llama productos derivados. No sé cómo, ¿sabes lo que es lo de derivados? Sí, sí. Si tú haces una foto y haces un derivative de ese escrito, también cubre tus derechos de autor. Sí. Entonces, esa ley ya dicen, ellos están diciendo que la ley de software cubre, usando copyright, cubre el original y los derivativos. ¿Entiendes? Porque es un software derivativo basado en el concepto que tú hiciste el copyright, ¿entiendes? Entonces, ese es el debate, o sea, porque tienen el doble. Lo digo porque, bueno, esto es una pregunta. ¿La patente tiene que incluir la implementación o no? Porque, ¿sabes? Tú podrías... Yo tengo entendido que tú puedes patentar el método sin tener el objeto, ¿no? O sea, tú puedes decir entonces, volviendo... O sea, es decir, puedes, por ejemplo, patentar la forma como el chip va a funcionar sin tener que hacer el chip, ¿no?
Es correcto. Originalmente en las patentes tú tenías que hacer un prototipo. Y tenías que mandar el prototipo a la oficina de la patente. Y hay un museo incluso que tienen todas las invenciones originales de los años, hace 100 años, Claro. donde la gente inventaba los prototipos de los productos. Claro, eso en el año 30 se eliminó porque era una locura. No cabían tantas cosas, ¿no? Entonces, hoy en día tú tienes que hacer lo que se llama un disclosure. O sea, tú tienes que hacer una descripción específica en tu patente de lo que estás inventando, con dibujos, explicaciones de muchas formas de hacerlo. Entonces tienes el disclosure, es lo que hace tu producto. O sea, tú puedes decir, yo inventé un carro que vuela. Entonces, ese es mi invento, un carro que vuela a 10,000 pies y tal. No, tú tienes que explicar cómo ese carro vuela. Y en detalles, con dibujitos, cosas. Y una persona experta en el arte de esa tecnología debe poder entender que un carro pues, es posible que vuele con ese invento tuyo. Entonces, el disclosure es lo que hace, lo que reemplaza lo que era anteriormente el prototipo que era un prototipo físico que tú hacías, ¿no? Entonces, las patentes normalmente son como 20 páginas de disclosure y una página de los claims. La patente en sí es el claim, no sé cómo se dice claim en español, ¿no? O sea, claims. Sí, básicamente la declaración o algo así, ¿no? Sí, claim, supongo, sí. Para que la gente, cuando la gente me pregunta las patentes, ¿qué es una patente? La patente ahí tiene relacionado a los real estate, a bienes raíces, aunque la gente no lo crea. Es una cosa muy interesante porque de ahí viene la idea original cuando Thomas Jefferson inventó esto, que fue en 1790, cuando empezaron la patente, Thomas Jefferson. Entonces, ¿qué usó él como modelo? Usó bienes raíces, tierra. Entonces cuando tú defines un pedazo de tierra, tú lo defines con el borde, ¿verdad? Claro. Que tienes 3 metros para acá, 90 grados. O sea, ese es el borde de la propiedad, del plot. Y ahí tienes tú. Si tú estás dentro de esa propiedad, estás adentro. Y si no estás afuera. Entonces, él hizo el concepto que se llama los claims. El claim es el borde de tu patente. ¿Entiendes? Que tú defines el borde de tu patente, que es... normalmente lo que dice, un ejemplo que dice que yo hago un tobo circular, que tiene una manilla, que tiene una tapa. Entonces, ese es mi invento. Si tú tienes algo que dentro de esa definición, tú estás dentro de los bordes de tu patente. Entonces, el claim que es el perímetro de tu patente. Y entonces, así es como tú defines. Entonces, cuando tú defines el claim, tú tienes el disclosure, que es lo que dice todo lo que es tu patente. Y las palabras que tú usas en el claim, las palabras específicas, tienen que estar definidas en tu disclosure. Y entonces así es como la gente entiende que... Entonces cuando vas a un juicio, el juez dice, ¿cuáles son tus boundaries? ¿Cuáles son tus bordes de tu patente? ¿Estás infringiendo o no estás infringiendo? ¿Estás dentro del borde o estás fuera del borde? Claro. Entonces ahí es donde empiezan las peleas. No, es que la manilla tiene que ser una manilla cuadrada. No, es una manilla circular. ¿Entiendes? Mi tobo es diferente, porque es un tobo cuadrado. Él es un tobo circular. ¿Entiendes? Entonces empiezan las peleas. No, es que era obvio que un tobo puede ser circular o cuadrado. ¿Entiendes? Eso no tiene ningún... Entonces ahí empiezan sí, claro. las peleas en las patentes, ¿no? ¿Qué es lo que es obvio? ¿Qué es lo que no es obvio? Otra cosa que es anticipación. O sea, si yo hice un tobo circular, Vicente puede ser, pero yo anticipé un tobo cuadrado también. Entonces empieza o sea, que tú puedes... Es interesante Claro, pero lo que digo es que si tú, volviendo a lo del software, tú podrías decir, como no tienes que hacer el prototipo o la implementación, tú puedes decir, ¿sabes? Método para difuminar el fondo de una conversación, de una videollamada en vivo, ¿no? Que es lo que estamos haciendo nosotros dos ahorita en Skype. Ajá. La persona que inventó esto, que puede que trabaje en Microsoft o no, tuvo un incentivo para registrar esa idea sin tener que hacer la implementación, ¿no? Porque después de que tuvo la patente es que consideraron que valía la pena el esfuerzo para hacer la implementación. Pero hacer esta implementación sin la patente es una locura, ¿no? Entonces lo que digo es, porque no sigo sin entender por qué es un copyright y no una patente. Yo diría, sí, porque el copyright es, bueno, eso como tú dices, la línea de código, no la idea de qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Exacto. Y mientras que la patente es la idea de lo que vamos a hacer, ¿no? Correcto. O sea, la idea son las fórmulas matemáticas que van a difuminar el fondo de esta conversación, ¿no?
Bueno, una fórmula matemática, ¿se puede patentar o no? Ahí viene, ¿entiendes? Ahí tienes el detalle, ¿entiendes? Ya. ¿Entiendes ¿Y el tú, detalle? tú crees que se debería patentar el genoma humano? ¿Sabes? Los científicos que querían patentar el genoma humano. Bueno, es interesante porque acuérdate que hay una rama de la patente que es la patente de las semillas, ¿ok? Entre Monsanto y todas esas, que básicamente ellos hacen una patente de una semilla, que es la combinación de diferentes células para hacer un crop. Y una pelea muy famosa que hubo en las patentes fue que cuando un granjero compra las semillas de Monsanto, ¿verdad? Y las siembra y hace su cosecha, él tiene derecho a usar las semillas de la nueva cosecha para hacer nueva cosecha o no, o solamente se puede usar una vez O sea, ¿entiendes? Porque date cuenta, si el granjero saca la semilla de la cosecha, él está infringiendo la patente. Claro. Porque él está creando una semilla que no es de su invento, ¿entiendes? Es una cosa muy interesante. Entonces él tiene que comprar la semilla o tiene que pagarle a Monsanto un royalty para esa nueva semilla que salió, ¿entiendes? Pero él no tiene el derecho a hacer una semilla nueva. Acuérdate que tú no tienes el derecho a hacer, fabricar, vender un producto patentado. Y el hecho que la semilla salga... Entonces, la pregunta es, en el DNA humano, el ADN, es único. Entonces, estamos hablando que va a ser un clon. Acuérdate que todos son diferentes. No hay dos ADN idénticos, ¿no? ¿Cómo, qué vas a patentar? Tu DNA de que Vicente, pero solo hay un Vicente. No, sino que yo lo que hago es que yo patento mi ADN. O sea, yo soy el dueño del ADN humano, digamos. Y entonces, si tú quieres inyectarte hormonas que te van a cambiar la constitución del ADN, tienes que pagarme a mí. Entonces, si quieres poner testosterona o estrógeno, me tienes que pagar un royalty a mí porque estás afectando mi patente original. Bueno, tú puedes patentar el proceso de hacer eso. El aparato, el equipo, el proceso que hace esa función. Es como las medicinas, ¿no? Que son patentadas, ¿no? Por las diferentes químicas, ¿no? Pero, o sea, estamos hablando del proceso o la data en sí. La data no es patentable. Lo que pasa es que estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es el genoma y otra cosa es el ADN. Pero el ADN es dado, ¿no? No es una cosa que tú te inventas. O sea, que tendría que ser algo así como que tú logras dominar el arte de crear un individuo modificado que resulta ser un gran basquetbolista, ¿no? Y entonces ahí patentas a ese individuo, ¿no? Sí, con esa característica. O es eso, o que, por ejemplo, los grandes basquetbolistas dentro de, no sé, 10, 15 años o 20 decidan patentar. Sí, decidan patentar su ADN, ¿no? Sí, entonces, y venderlo. Ajá, sí, exacto. Entonces tú dices, bueno, ¿sabes? Exacto. Tú quieres tener un hijo como yo, exacto. Sí, le vendes a los Knicks. O sea, tú quieres ganar el campeonato dentro de 20 años. Bueno, tienes que pagar, ¿sabes? Un royalty. No sé cuántos millones de dólares para criar a estos muchachos, para convertirlos en los mejores basquetbolistas, ¿no? Claro. Es posible, te digo, es posible que eso vaya a ese punto, ¿no? Es interesante, ¿no? Claro, la tecnología no está todavía ahí. Es algo que la tecnología lo va a decidir. Va a ser factible o no factible, ¿no? Y acuérdate que otro detalle es que eso solamente en Estados Unidos cada país controla sus leyes intelectuales, ¿no? No hay una convención internacional de intelectuales, porque, o sea, cada país tiene sus leyes y es posible que en China puede ser diferente o en Europa puede ser diferente que en Estados Unidos, o sea, porque si un país hace eso, entonces todos se van a ese país y ahí venden su data, ¿no? Su ADN, ¿no? O sea, entonces tú tienes que ajustarte, o sea, algo que no es universal, pero te digo, ¿no? Date cuenta que al gobierno lo que le importa, con tal de que le paguen los fees para hacer los filings, ahí donde puedan hacer negocios es el negocio para el gobierno. Es con tal de que puedan cobrar algo, ahí go ahead. ¿Entiendes? Uno de los grandes motores del capitalismo, ¿no? El sistema de patentes. Sí, correcto. Sí, eso fue... Thomas Jefferson fue uno de los visionarios de eso, fue el inventor, ¿no? Y proteger... Date cuenta que lo que digo... vino de la propiedad privada, ¿no? De que territorio, tierras privadas, que normalmente que eso no se daba originalmente con los reyes. El rey era el dueño de todas las tierras. Y él cuando inventaron el concepto de la propiedad privada, dice, pues no se aplican las ideas también, ¿no? Y también a los copyrights, ¿entiendes? Eso fue... De ahí viene ese concepto del capitalismo, pues.
de Adam Smith. ¿Cómo ves tú? Porque también, ¿sabes? Hay mucha gente que trata de... o que trata de vender esta idea de que hay cosas que no deberían ser patentables porque limitan el acceso de la humanidad a la información. No, es lo opuesto. O crean monopolios. Es lo ¿sabes? opuesto. Date cuenta que esa es una cosa que es una falacia, porque date cuenta que cuando tú haces una patente, tú tienes que enseñárselo al mundo para demostrar que tu invento es, o sea, tienes que hacerlo al público y a cambio de del disclosure, de tú enseñar al público tu invento, tienes 20 años de monopolio. ¿Okay? Ese es el cambio, el trade que tú haces. A cambio de que yo entregue mis ideas al public domain, tengo 20 años de exclusividad, pero una vez que pasen esos 20 años, el mundo entero tiene como la aspirina. La aspirina fue patentada y una vez que la aspirina salió, incluso los Legos fueron patentados 20 años y ahorita todo el mundo hace Lego, ¿entiendes? Porque la patente expiró. Entonces ese es el trade que tú haces a cambio de tú enseñar, porque normalmente las compañías que tienen secretos no hacen patente. Si hacen algo que sea propietario, no lo ponen en la patente porque todo el mundo sabe cómo se hace algo, ¿entiendes? Muchas cosas no son patentadas por ese sentido, que las patentes es lo que contribuye a que la gente haga cosas nuevas porque tú haces un invento basado en un invento pasado y eso promueve las artes y la ciencia, ¿no? Y esa fue la idea de Thomas Jefferson que vamos a empezar a sacar las ideas al aire, ¿entiendes? O sea, tú ves las patentes y te explican, tiene que explicarse cómo se hace el producto. O sea, cuando inventas un carro que vuela, tú tienes que explicarle a todo el mundo, o sea, a un ingeniero, cómo hace un carro que vuela. No puedes decir que yo invento un carro que vuela con una cosa secreta. Tiene que estar disclosure al público, ¿entiendes? ¿Qué sucede cuando la propiedad privada tuya tiene un impacto sobre la esfera pública? Es decir, si tú tienes algo privado como Facebook, pero tienes un impacto social altísimo, ¿el gobierno debería regularlo o no? Bueno, como capitalista no, obviamente, ¿no? El asunto de Facebook es interesante, ¿no? Porque ellos están aplicando un sistema de censura que no es compatible con el sistema de gobierno, ¿no? El gobierno no te puede censurar como te puede censurar Facebook o Twitter, ¿no? Pero son compañías privadas. Entonces, ¿cuál es la solución de ese problema? Bueno, la solución de ese problema es el marketplace, ¿no? Que alguien puede crear un producto compatible o alternativo donde no hay censura. Yo tengo el Facebook sin censura, ¿entiendes? Claro, hoy en día no es fácil, pero es posible. Es factible hacer un Facebook sin censura. O sea, alguien lo puede hacer. Toma tiempo, pero en el momento de esa transición, obviamente Facebook tiene el control Pero como una persona, un capitalista, tú tienes que decir que obviamente es una compañía privada, tú aceptas los términos cuando entras en el contrato con Facebook a aceptar que ellos te limiten. O sea, y la gente, el problema que tiene Facebook es que tú no sabes por qué te limitan. Es una cosa misteriosa, un secreto que ni te avisan, te dicen, you're banned. O sea, de la noche a la mañana, ¿qué hice? No sé. Pero es como, date cuenta cuando uno era niño, tú vas al restaurante y dices, se reserva el derecho de admisión, ¿verdad? Lo dicen en las puertas de los restaurantes en Caracas. Y sin ninguna excusa. Vicente, para afuera. No tienes que justificar acá, ¿entiendes? Es el mismo concepto que viene desde hace años, ¿no? Cuando uno era niño. Sí, pero no puede ser discriminación racista, creo, ¿no? O sea, si tú estás discriminando sistemáticamente a gente de color para entrar a tu restaurante, sí te pueden demandar por discriminación y tal, y qué sé yo. O sea, tienes el derecho, te restringes el derecho a admisión, pero no puede ser por motivo racista. Sí, pero claro, como tú lees la mente de una persona, ¿no? O sea, ¿entiendes? Claro, eso no es difícil de probar. O sea, el dueño es el dueño. Y date cuenta que es algo que yo estoy o sea, hoy en día, por ejemplo, la gente no puede fumar en los restaurantes, ¿verdad? O en los bares. Prohibido fumar. O sea, eso va en contra del capitalismo, ¿no? Porque si hay un restaurante que no quiere que la gente fuma, la gente va al de no fuma. Y si la gente quiere fumar, van. O sea, que el mercado decida quién van a los que fuman y quién a los que no fuman. O sea, yo no fumo y yo nunca iba a los bares que tenían humo. O sea, ¿entiendes? Uno escogía sin necesidad que alguno te escogiera por ti. ¿Entiendes? En ese sentido. Pero si estoy en una minoría muy chiquita y muy poco representativa, no voy a conseguir ningún bar que se adapte a mis gustos. Si yo soy, qué sé yo, el carajo que le gusta fumar pipa. O algo así como que, o sea, no voy a conseguir ningún bar en la ciudad. Entonces tengo que fundar yo el bar. Tengo que abrir yo el bar de los que fuman pipa. Para una persona, tienes que hacer un bar para una sola persona, dices tú. Tienes que hacer... sí, o 5, no sé.
O sea, ¿hasta qué punto vas a llegar? ¿Entiendes? O sea, tú tienes que, o sea, ajustarte. O sea, ¿quién es el que pone el riesgo? ¿Quién es el que pone el capital? ¿Quién decide? ¿Entiendes? ¿Quién controla el establecimiento? ¿El cliente o el dueño? O sea, ahí viene el derecho a la propiedad privada. Tú tienes el derecho, claro, obviamente porque la gente discriminó y abusó, pero una pregunta, un bar que discrimine a gente con pipa, por ejemplo, claro, no hay mucha gente que vaya con pipa, pero va a llegar un punto que van a hacer otras cosas. O sea, si suponte que la gente diga, mira, nosotros, el tipo está discriminando a la gente con pipa y se ponen todos bravos. ¿Por qué estás discriminando? Y no van. O sea, la gente, si es una causa noble, los clientes van a decir, nosotros vamos a hacer un boicot de ese bar porque le discriminan a la gente con pipa. No vamos a ir. O sea, el mercado lo puede hacer sin el uso de la fuerza del gobierno. Acuérdate que cuando el gobierno se mete en algo, están usando fuerza contra un individuo. Claro. ¿Entiendes? Y ese es el problema, que el uso de la fuerza tiene que ser algo que es al extremo al final, no al principio, no preemptive, ¿entiendes? Y ese es el debate que hoy en día los políticos, como no tienen nada que hacer, quieren pasar leyes para hacer algo que justifica que tienen su trabajo o hacen algo, ¿no? O sea, para que justifique su trabajo, ¿entiendes? Entonces, o sea, yo soy en ese aspecto más que el free market, más libertario, ¿entiendes? Claro, si hay cosas que, si tú haces un daño físico, haces algo malo, tienes que pagar las consecuencias, ¿no? A otra persona. Pero hoy en día, por ejemplo, el asunto del Facebook, del free speech, que es algo que está muy en Estados Unidos, o sea, yo creo que el hate speech es un speech que es protegido. O sea, tú no vas a proteger, ¿para qué tienes un derecho de expresión para cosas que son buenas? El derecho de expresión para las cosas malas. Porque cuando la gente dice algo bueno, no hay que protegerlo. ¿Entiendes? Eso se protege automáticamente. O sea, tú tienes que proteger las expresiones controversiales. O sea, negativas, o sea, adversas, ¿entiendes? Que ese es el problema que tenemos hoy en día, que aquí la gente definieron el hate speech como algo que es ilegal. Y eso es como dice aquí, un slippery slope, que quien decide que es hate speech, ¿entiendes? Yo decido yo, decides tú. Varias cosas. Una, yo he dicho muchas veces esto de este argumento de que, ¿sabes? Si no te gusta, tú puedes crear una cosa alternativa y tal. Pero en el caso de Facebook, ¿sabes? Me parece que hay situaciones o casos en los que de verdad es casi imposible crear un producto alternativo. Bueno, eso, los comunistas latinoamericanos probaron como 5 veces crear un Facebook para comunistas y no pudieron. Sí. Bueno, primero porque son comunistas. Sí, pero bueno, ya por ahí empieza. Porque la gente que valía la pena se fue a Estados Unidos a trabajar en Facebook. Sí. Pero por otro lado, porque hay esto que llaman el network effect, ¿no? O sea, si están todos tus amigos están en Facebook, es muy difícil arrancar a la gente de Facebook y llevarse al otro. Que sí sucede, porque hay gente que, bueno, que usa Facebook y se fue a Snapchat, ¿sabes? Los chamos, o se fueron a Instagram y tal, ¿no? Pero no es enteramente realista este asunto de que tú puedes crear un Facebook sin censura y la gente va a ir naturalmente para allá, ¿no? Más bien, la gente va a aceptar, lo que termina sucediendo es que la gente termina aceptando las reglas de la red en la que vive, ¿no? Y incluso termina autoconvenciéndose de que el hate speech es de verdad ilegal, ¿no? Sí, ese es el problema. No, date cuenta que... te lo digo porque me parece, este es como mi... Cuando oigo estas ideas libertarias, normalmente, o sea, en algunas estoy de acuerdo, pero con esta particular estoy en desacuerdo porque me parece que hay cosas en las que de verdad no es aplicable. En este momento todavía hay la esperanza de que haya una alternativa. Yo no digo que en un futuro, si no se logra algo alternativo, hace falta una intervención. Porque date cuenta que está el Facebook y estos social media están haciendo el trabajo de que era el public square, que es la plaza pública, ¿no? Exacto. Está cambiando hoy en día la plaza pública, ahorita es digital. Volviendo a lo del hate speech, okay, ¿dónde está el límite? O sea, si yo... el límite es fácil, te amenazan verbalmente, daño físico, o sea, insultos, doxing, no, porque... Sí. Bueno, el doxing en eso, sí. Bueno, sí, el doxing no lo puedes hacer, o sea, te botan de Twitter y tal. Pero, o sea, legalmente, cuando tú amenazas a alguien de acto físico, eso no es protegido, ¿entiendes? De amenazar al presidente, no puedes amenazar a una persona que te vaya a matar, o sea, haciendo
O sea, son muy pocas las cosas que son limitadas en Estados Unidos, lo que es legalmente, ¿no? Sobre todo el gobierno, ¿no? ¿Entiendes? Eso es lo que... No, pero o sea, el punto para terminar, o sea, yo lo que pensaba, es posible. ¿Qué tal si hacen una plataforma? Date cuenta que el ejemplo, por ejemplo, de Gab, ¿sabes qué es Gab, no? Que era la alternativa de Twitter, ¿no? Gab empezó una opción de ser un Twitter sin censura, ¿no? ¿Y qué pasó? Ellos estaban usando el servicio de Azure de Microsoft, ¿verdad? Sí. De la plataforma de Microsoft. Y Microsoft los canceló. O sea, porque Microsoft metió la censura a nivel del servidor. ¿Entiendes? Por ahí fue el problema, que no consiguen una... O sea, tienes que ahorita crecer tu propio cloud. ¿Entiendes? No puedes usar un cloud de otra gente. ¿Entiendes? Por ejemplo, Amazon no te acepta en el cloud si tienes una... Entonces, yo lo que pensaba era, ¿qué tal si, como el gobierno crea las autopistas, ¿por qué no el gobierno crea un cloud de uso público? ¿Entiendes? Que hacen los servidores que tú puedes un hosting o sea, hacer una infraestructura digital que tú puedes tener un domain y tú haces lo que tú quieres en ese domain, una aplicación, una app, lo que tú quieras. Y ahí sí se aplica la libertad de expresión, porque estás usando los servicios del gobierno. Entonces, esa es mi visión, que si en un futuro, como gobiernos hacen aeropuertos, hacen autopistas, hacen ciertos servicios públicos, ¿por qué el Public Square no puede ser otra vez un Public Square, no un Private Square como ahorita con Facebook? O sea, que es algo que yo veo en un futuro, quizás alguien proponga hacer un Public Square digital. ¿Entiendes? Y cómo, una pregunta que te tenía, ¿qué hace el gobierno si Facebook, que es un ente privado y tal, supongamos que Facebook tiene libertad y tal y no está siendo censurado, y de pronto Rusia lo utiliza para hacer fake news y tal, y hacer que la gente vote por Donald Trump? ¿El gobierno debería regular el fake news? ¿Facebook debería regular los fake news? ¿Cómo ves tú esto? Primero que todo, ¿tú crees que los rusos influenciaron la elección americana? No, o sea... No. Acuérdate que yo trabajé en la campaña de Trump. Yo trabajé en la campaña de Trump. Acuérdate, ¿no? Estuve trabajando por un año de inside. O sea, ¿entiendes? Trabajando... Obviamente fue una campaña que exteriormente pareciera que hubiera sido una cosa loca, desorganizada, pero internamente era muy organizada. La gente no sabía lo que estaba pasando. O sea, date cuenta que incluso hicieron unos videos que la campaña de Trump estaba en un cuarto que ni tenía pintura. O sea, te mando un link para que tú veas un video. Sí. Esta es la campaña de Trump y era en el Trump Tower, donde estaba el Apprentice, y eran 3 chamos de como 20 años. Yo soy el jefe de campaña, yo soy el scheduler, y se lo creyeron. O sea, la gente se creyó que esta era la campaña de Trump. No, yo soy una muchachita aquí. Y fue el tipo de Bloomberg, fue para allá, hizo una entrevista. Y eso era toda false, o sea, eso era un false para que la gente pensara que era una campaña, o sea, como que... Entonces, la campaña de Trump tenía un sistema digital, teníamos el polling, o sea, teníamos mucha... Y los ads de Facebook que hacíamos, o sea, para Parscale hizo un buen trabajo en la parte digital. Entonces, yo veía internamente los polling que hacíamos nosotros, internal polling. Cuando tú le preguntas a la gente si votaban por Trump, públicamente decían que no, porque le daba pena, ¿entiendes? Pero cuando tú hablabas y los convencías en un rato, te decían que sí, mira, no le digas a mi esposa, pero yo soy de Trump. Y después llamabas a la esposa decía, no le digas a mi esposo que yo soy de Trump. O sea, no sé, que ni siquiera las esposas porque pensaban que era una locura, ¿no? O sea, era un secret Trump voter, ¿entiendes? Entonces, ¿dónde tú... Date cuenta que en el Mueller Report, casualmente, mi equipo fue mencionado, ¿ok? Yo trabajaba en el equipo de aquí en Broward County, porque los rusos nos contactaron a nosotros para hacer los rallies y un poco de cosas que hacían ellos, ¿no? Entonces nos ponen ahí, o sea, ¿cómo dice? Persona número 1, persona número 2, o sea, no ponen los nombres, pero sabemos quiénes son, ¿no? Y entonces, o sea, ellos mandaron unos mensajes, nos mandaban unos textos y unos emails, porque ellos mandaban email para todo el mundo, ¿no? Entonces nos llegaba un email, mira, somos aquí los patriotas de Miami, queremos hacer un evento en Miami para enseñar apoyo a Trump. Y entonces empezaban a organizar, a agarrar información, ¿no? De nosotros, a ver qué hacíamos. Pero éramos... O sea, tú notabas que había algo raro con el lenguaje, porque no hablaban inglés bien. O sea, una cosa rara. Siempre había... Yo decía, que estos tipos suenan raros. Pero tú le respondías y decías, no, o sea, tú notas cuando es un Trump supporter de verdad o alguien que está. Y entonces esos emails los descubrió el Mueller y pusieron en el reporte. Entonces,
en el grupo de Facebook, incluso CNN fue a la casa de una señora, la jefa de aquí de Miami, de la campaña de Trump, y la atacaron. La CNN fue a su casa y la acusaron de ser una rusa y no sé qué. O sea, y la tipa decía, no sé, yo no trabajé con ningún ruso, pero aquí tenemos los emails que te mandan los rusos, pero ¿eso qué tiene que ver? O sea, una cosa que... O sea, entonces, ¿cómo afectó... ¿Cómo afectó los rusos a la campaña de Trump? Eso es lo que no sé. Cuando tú llamabas a la gente, o sea, yo tenía un call center, ¿no? Donde todos los días hacíamos 10,000 de llamadas, de survey, de push pulling, de todo, ¿no? Un call center que teníamos y lleno de gente todos los días. Yo era el número 2 en llamadas en el estado de Florida, ¿no? Que llamaba en todo el estado de gente, ¿no? Y yo tenía la data, o sea, yo cuando tú llamas, tenemos un teléfono que es un teléfono, ¿sabes? Un voice over IP, un teléfono con una pantallita, y tú llamas, hey, Mr. How you doing? How you feel today? Do you think you're Trump? How you like to vote? O sea, y empiezas un survey, y el teléfono mismo, aprietas el botón y vas colectando la data, ¿no? Y al final del día yo veo la data. Tenemos. Porque tú básicamente, el sistema que tenía Trump es muy interesante, porque el script que tú lees, o sea, cuando tú haces la llamada, te da un script en la pantalla, y el script cambiaba, depende del survey que tú hacías, o sea, lo modificábamos y hacíamos el tweaking. Y, por ejemplo, en la noticia hay una cosa de los veteranos. Un veterano le quitaron la bandera. Bueno, y empezamos con... ¿Usted cree que los veteranos tienen que ser discriminados por tener banderas en su casa? No, entonces tenemos que elegir a Trump. Él no va a discriminar a los veteranos. Entonces empezábamos con ese... Es una cosa interesante cuando tú ves una campaña desde adentro. Cómo psicológicamente no manipulan, pero, o sea, como se dice, una palabra, persuaden. Es una campaña de persuasión. O sea, tú persuadas a la gente para... Y claro, y tú las noticias las usas para eso. O sea, las noticias del día, porque ahorita que aquí el news cycle de 24 horas, ya no son ni siquiera 24, son 12 horas. Tú vas a news cycle. Y tú usas esa noticia y empiezas el script. Que eso es que el escándalo. Por ejemplo, Hillary Clinton se desmayó. Se fue ¿te acuerdas que se desmayó y se cayó? Sí, fueron los tiempos, sí. Sí, y empezamos a hacer... ¿Usted piensa que una presidenta puede tener una persona que en esas condiciones enferma? Y empezamos a hacer... O sea, eso de que sea, dime cómo influenciaron las elecciones. Yo también estuve involucrado en la parte de las elecciones, en el departamento de elecciones de Florida, ¿entiendes? Donde contamos los votos. O sea, yo era el supervisor de elecciones, que yo estaba viendo las máquinas, la data, para estar seguro porque yo vivo en un condado, que es Broward County, que es un condado que es demócrata, que es el condado más grande demócrata después de Miami, ¿no? O sea, aquí somos 3-1 demócratas contra republicanos, ¿no? Yo estoy rodeado de socialistas y de demócratas, ¿no? Y entonces, aquí... Solamente con este condado tú puedes cancelar todos los votos de los republicanos de casi todo el estado de Florida. Entonces es importante que aquí contemos los votos correctos. Si yo soy la persona que estoy adentro asegurando que no haga trampa, ¿no? Y entonces digo, ¿cómo hacen los rusos para meterse aquí? O sea, yo decía, porque es un sistema que ni siquiera está conectado a la internet. Y no es porque lo haga así, sino que es una cosa tan vieja que usan modem. O sea, usan modem dial-up. ¿Entiendes? De punto a punto. O sea, yo sé de la auditoría del sistema, entonces yo me pongo a pensar, si yo siendo hacker, ¿cómo yo me meto aquí? O sea, porque date cuenta que lo único que puedes hacer es eliminar votos, no puedes añadir votos. O sea, es imposible añadir votos al sistema porque ¿de dónde sacan los votantes, no? Pues los puedes sustraer. O sea, quitar votos es más fácil que añadir votos. Pero incluso sí, es una cosa que... O sea, lo que estaban diciendo no era que los rusos habían hackeado la elección así directamente, sino que la idea es como que es burda difícil de argumentar, ¿no? Y por eso que no cuesta tragárselo. Pero es que los rusos, al volcar los emails de Hillary 2 semanas, una semana antes de la elección, y crearon duda, y entonces la gente que estaba on the fence, como que los Bernie Sanders voters, los que iban a votar por Bernie Sanders, que dijeron, bueno, nada, iremos por Hillary, ¿qué coño? Cuando ven lo de los emails, dicen, no, vale, esta es una corrupta de mierda, no voto. Y se abstuvo. Eso es lo que dice. Ese argumento no es válido porque en Florida y en muchos estados hay early voting. Se vota un mes antes. Las elecciones empiezan un mes antes de la elección. Aquí en Florida, las elecciones son el 4 de noviembre. Empiezan a votar el 4 de octubre. O sea, tú vas a votar, o sea, hay un sitio de votación abierto por correo o por early voting sites, que tú puedes, básicamente en las bibliotecas. Entonces, tú tienes un mes para votar, ¿entiendes? Y la mayoría de la gente votó early voting. Muy poca gente, o sea,
un tercero votaron en early voting, un tercero por correo y un tercero el día de la elección. ¿Entiendes? O sea, 2/3 de la gente que votó antes de que esas noticias salieran de los emails, ¿entiendes? A mí me parece que una cosa más clara es que sí parece, o sea, el surgimiento del fenómeno de fake news ha hecho que el discurso se polarice y quizás haya gente en el medio que no está convencida por las opciones más populares, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Bueno, primero, exacto, no vivo en Estados Unidos y por lo tanto, o sea, conozco suficiente, pero no vivo en Estados Unidos, por lo tanto es muy difícil ponerme en esos zapatos, pero yo probablemente, digamos, hace 10 años hubiese votado por Obama, por ejemplo, ¿no? Y en estas elecciones probablemente hubiese votado por Hillary, supongo. Pero porque, bueno, en principio no creo que a mí Trump no me cae bien y no, ¿sabes? Y no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con algunas cosas del Partido Republicano y tal, pero lo que sucede ahora es que yo leo las noticias y yo sería una persona que jamás votaría. O sea, yo no votaría en las próximas elecciones. Porque sería o votar por Trump, que ya no lo iba a hacer, o votar por esta cuerda de locos mamagüevos que aparecieron ahora. Básicamente porque el fenómeno de... O sea, ha llegado a un nivel de histeria. El fenómeno de los fake news ha provocado un nivel de histeria que las únicas voces que la gente escucha son las de los locos, ¿no? Entonces, ¿sabes? Toda la gente que tenía ideas moderadas, me parece, en ambos lados, han sido calladas las ideas moderadas y lo que hay es gente, bueno, proponiendo cosas muy locas, ¿no? Eso así lo veo yo desde afuera. Y en el caso de las elecciones en Francia, ¿sabes? Cuando ganó Macron, ¿sabes? Era muy, muy, muy notorio que, ¿sabes? ¿Cómo se llama? La Internet Research Agency, ¿sabes? Estos famosos troles de... Sí, estaba súper metido a favor de... O sea, publicaban memes en inglés, que los franceses no le paran bola a eso, pero era como los recursos que tenían. O sea, no tenían suficiente funding como para hacer la campaña en francés, entonces publicaban memes con Marine Le Pen disfrazada de Juana de Arco y tal, ¿no? Y era una campaña rechísima en contra de los moderados, ¿no? En contra, por supuesto, principalmente en contra de los moderados de la derecha, porque bueno, había un interés porque Marine Le Pen, ¿sabes? Porque está el asunto también de debilitar Europa porque bueno, a Rusia le conviene una Europa más débil en términos de negociación, ¿no? Entonces, y la manera de debilitar Europa es, bueno, eligiendo a gente que no está a favor de la idea de Europa, ¿no? Pero bueno, esto es otro asunto. Lo que quería decir es, a dónde iba, quería saber cómo ves tú, si tú ves si estás de acuerdo con este asunto de que los extremos tienen ahora mucho más voz que antes. Sí, eso es correcto. ¿Y qué pasa con la gente como yo, que ahora no vota porque... ¿Sabes? Porque lo que no pasa es que por la loco. gente que dices tú que estás en el medio, eso es algo que, o sea, a mí nunca me pareció una buena posición porque es indeciso, ¿no? Aquí decimos un dicho que la gente que está en el medio de la calle los atropellan, ¿no? Ahí tienes el ejemplo, te están atropellando, ¿no? Porque tienes que ponerte a un lado de la calle, a cada lado, ¿no? Obviamente por la social media, la gente se agrupó a cada lado, ¿no? Estás viendo que en el Facebook, tú ves la gente que está en los amigos de Facebook, todos son de un lado. Tengo muy poca gente que son del lado de Hillary o del lado demócrata, ¿no? O sea, porque no haces el like, las cosas del like, ¿verdad? Que inventó Facebook y el social media, que tú haces el like y ahí es donde en los algoritmos te meten hacia esa persona que tú apoyas, ¿no? Porque si no haces like, no vas a estar en la plataforma. Porque tú te vas a cansar de estar viendo cosas que tú no estás de acuerdo.
¿Entiendes? Sí. O sea, naturalmente tú vas a estar, no me interesa ¿para qué voy a inventarme ese loco que está hablando que no estoy de acuerdo? Entonces, esa es la parte que quedaron los moderados. Una persona que haga like a los dos lados. O sea, que el algoritmo no te define. O sea, te da, pero no es en la gente que dice like. O sea, como tú, Sí. ¿entiendes? De ahí viene el efecto like, que separó a la gente en esos grupos extremos, ¿no? Porque es donde está el tráfico que se crea. Y date cuenta, mientras más extremo hagas un posting, más like te dan. ¡Ey! Sí. Porque es lo que llama la atención, ¿no? Y entonces Claro. eso hace el feedback positivo que se crea y se crea y se crea, ¿no? Entonces, claro, la gente, gente que está en el medio existe, ¿no? La gente que se va a los dos lados, pero hay ciertos temas que no son gray, que no son grises, son blanco y negro. Entonces, ¿a qué punto, cómo tú te metes en el medio de cosas que no son... Ahí estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, tú tienes una posición u otra. No, definitivamente. Lo que quiero decir es que, ¿sabes? Por ejemplo, si yo digo, bueno, a mí me parece que el mercado es en muchos casos la mejor manera de decidir las cosas y a la vez necesitamos un colchón para la gente que no puede pagar su seguridad social. O sea, suponte que bueno, Ok. que este asunto también... me puedes decir, coño, pero es que son ideas contradictorias. Yo, bueno, sí, pero bueno, yo también tengo muchas ideas contradictorias que no solo se Exacto. limitan a la política, ¿no? Acuérdate que pero las contradicciones no está la existen en la tensión, ¿no? naturaleza, ¿no? En la naturaleza las contradicciones no existen, ¿no? O sea, no es natural las contradicciones en la naturaleza, ¿no? Entonces tú tienes que Sí, son ajustar una tu cosa mente u a... otra, ¿no? Sí, entonces o sea, en el asunto del Social Security, dices tú, del safety net, Sí. o sea, hay gente que piensa que eso se puede solucionar con el sector privado. La gente dona plata privadamente, no tienes que forzarlo, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿tú estás de acuerdo al uso de la fuerza o no? Si llegas a la esencia de lo que tú estás decidiendo, es el uso de la fuerza, ¿no? Lo destilas, ¿no? ¿Tú crees que usar el uso de la fuerza por el bien o por el mal? El gobierno puede decir eso. O sea, si tú quieres quitarle plata a una persona usando fuerza para dársela a otra persona que tiene hambre, ¿eso para ti es moral o no es moral? ¿Entiendes? Ahí viene es un black and white. Sí. O sea, Sí. no, Claro, yo soy una persona no violenta, pero siempre y cuando la violencia sea para el uso bueno. Se podría retorcar, se puede replicar como que, o sea, yo te podría decir, pero estamos ignorando la violencia del mercado. Porque si tú quieres argumentar que el Estado es violento al taxar a la gente, ok, pero entonces el mercado es violento al forzar a la gente a trabajar por $5, no sé qué cuánto, simplemente porque viene una condición no privilegiada y no pudo estudiar, en fin, podría ser ese caso. Como que Pero en el ¿dónde está mercado hay la mucha fuerza? violencia que tiene que ser regulada por el Estado, Pero ¿no? ¿cómo te fuerza una compañía a ti a trabajar en una empresa? Bueno, ¿Cómo a te través fuerza? de la humillación y la pobreza y sentirte mal y estar desempleado, que es insoportable, y dices, bueno, nada, manejaré un Uber. Es horrible, no es lo que quiero hacer, pero o sea, tengo que hacer eso. Es una violencia que te imponen, o sea, tú no, dentro de todo no decidiste eso, te tocó y puedes salir, es verdad que puedes salir, O sea, pero a hay ti una el violencia Uber te inherente. obligó, o sea, te fue a tu casa y te sacó a tu casa y te dice, vas a trabajar Uber. O sea, No, o sea, el mercado me obligó. el mercado. Y ese mercado, ¿quién Claro. es una cosa así nebulosa que te Bueno. controla. Bueno, sí ¿Entiendes? controla Como- muchas cosas en la sociedad, Bueno, es ¿no? que O sea, ese- sí. parte del debate también, ¿no? Que Sí. si eres una persona que de verdad o sea, la está pasando mal y tienes hambre, no puedes pensar en otra cosa sino en que tienes hambre, ¿no? Y en o sea, en ese estado es bastante difícil tomar una decisión consciente que se alinea con unos objetivos a futuro y tal. Tú lo que quieres es resolver para que te paguen $5 para poder comer, ¿no? Y es difícil salir bueno, yo diría que es difícil salir de ese agujero, ¿no? Ahora, tú puedes resolver eso con donaciones, pero también me parece que es una visión bastante optimista de la raza humana, ¿no? O sea, seguro que hay donaciones, pero hasta cierto punto. Bueno, O sea, hay pero donaciones. ¿tú piensas que el ser humano es bueno o es malo? O sea, ahí viene la Yo pienso que esencia. es no, yo pienso que es un animal como todos. O sea, pienso que tiene aspectos positivos, pero bueno, la historia ha demostrado Pero que si el ser tenemos humano es una nuestro raza lado mala, siniestro, ¿tú ¿no? crees que existiría o ya se hubiera extinguido?
No, es buena desde el punto de vista biológico. Somos bastante buenos. Ajá. Pero eso significa que tenemos que hacer cosas malas para sobrevivir. Exacto. Perdón. Cosas que a veces podrían ser Incómodas. consideradas inmorales para sobrevivir. Ajá. Sí, pero, o sea, que ahí viene la diferencia, ¿no? Hay gente que piensa que el ser humano hace bien y otra gente que hace mal, ¿no? Yo pienso que la mayoría de la gente hace bien. O sea, si te das cuenta, Sí. mucha gente generosa ayuda a otra gente. O sea, Sí, sí. es lo normal, Sí, sí. es gente que ayuda a otra gente. Eso es Sí. no es que hace daño. O sea, hay menos gente Sí. que hace mal que hacen Sí. bien. O sea, mientras sigamos así, tú puedes contar en la generosidad de gente voluntariamente sin necesidad de forzarlos, ¿no? Sí. ¿Entiendes? Esa es la diferencia, ¿no? Y un ejemplo que uso yo muy, o sea, la gente dice que tú eres blanco y negro, no, pero es que es para definir los conceptos fáciles, ¿no? Si tú vamos a suponer, yo tengo mi hijo enfermo, ¿no? ¿Ok? Y necesito plata para el doctor, ¿no? Y voy donde el vecino, le digo, mira, vecino, por favor, ayúdame, necesito que me des $1,000 para pagar una medicina para mi hijo. Y el tipo dice, no tengo, no te puedo dar. Yo sé que tienes plata, dame la plata. Entonces, no te quiero dar. Ok, está bien. Entonces te vas y no te vas con... Vas y agarras a tu vecino. Y vas con tu vecino, 2 personas, ¿no? Mire, señor, mire con mi vecino, comienza, da $1,000 para que me deje a mi hijo, ¿no? Sí, sí, Va, sí. dice que no, va. Traes a 10 personas. Entonces, mira, señor, aquí tenemos 10. Hemos decidido los 10 que te vamos a quitar los $1,000. ¿Ok? Sí. Para pagarle a mi hijo. O sea, porque como ya somos 10, ya es democracia y ya tenemos que decidir que esa plata es para ti. O sea, ¿a qué punto tú decides la moralidad? ¿Entiendes? Claro. ¿Tú estás de acuerdo que 1,000, 10, o sea, solo sí. porque voten mayoría lo hacen moral? Entonces, ese es el... No, y definitivamente, además hay un montón de casos en los que queda súper claro que la mayoría se equivocó. Eso es lo que haría yo en ese caso. Yo lo haría sencillo. Yo a las 10 personas que convencí porque no les pide $100 a cada uno. Présteme $100, Sí. señor. O sea, en vez de ir a cuando el tipo tiene 1,000, porque en no vez se pueden de dar. quitarle, sí. Sí, porque no les pides a los 100 a cada uno o lo que puedan dar. ¿Entiendes? Es algo. Pero en algún momento quizás haya que usar la fuerza, ¿no? O sea, porque La fuerza también- se usa para salvar vida, para proteger vida. Ese es el único caso que es legítimo, ¿no? O sea, entonces siquiera para o sea, un socialista bien pensante dirá, bueno, o sea, el mercado está matando a la gente, hay que salvar vidas, ¿no? Sí, Hay como piensa. que Así es como hay que piensa. robarle 35% de su No, del y ingreso a la date gente, ¿no? cuenta que mucha gente piensa que el hate speech hay que usarlo con violencia. Por eso que ves a la antifa que le caen a golpes a la gente porque están Claro. hablando. O sea, y es de la misma mentalidad que ellos piensan que el uso de la fuerza es para justificar sus cosas, ¿no? Su Esa misma punto. mentalidad. Entonces, pero, o sea, para proteger vida, tú usas la fuerza para proteger vida, ¿no? No. Ni siquiera, date cuenta que Estados Unidos, el uso de la fuerza para proteger propiedad no es justificado. O sea, tiene que haber alguna vida. O sea, Sí. no, Una vida en peligro, sí. ¿entiendes? O sea, si te están robando algo, la policía dice que te lo roben. No van a matar a una persona para que no te roben una propiedad. ¿Entiendes? Solamente cuando hay bodily harm, o sea, daño personal a una persona, es cuando la policía tiene el derecho a intervenir. Pero si te están robando, no es como en Venezuela que le empiezan a disparar a la gente en la calle pues te está robando algo, ¿no? Nada. Sí. Es una locura. Pero aquí por propiedad no tienes derecho a matar a una persona. ¿Crees que deberían usar la fuerza en el caso de Venezuela? Bueno, es interesante el caso de Venezuela. Mira, Aquí tuve una empieza semana... la 4ª hora de grabación. El caso de Venezuela es muy interesante, ¿no? Por el asunto del pacifismo, ¿verdad? Que todos dicen que son pacifistas, ¿no? En vez de pelear se ponen a cantar, ¿verdad? Y piensan que el Maduro va a caer cantando, ¿no? Yo la semana pasada estuve en Washington, ¿verdad? De paseo por allá. Y me fui a la embajada, ¿sabes? La famosa embajada de Venezuela, ¿no? Sí. Y me fui a dar una vueltica a ver lo que estaba pasando, porque o sea, a mí me gusta ver las dos cosas por mi cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, que en realidad está pasando lo que uno ve en la televisión o en el WhatsApp, porque en el WhatsApp te mandan mucha locura, ¿no? Y entonces me fui allá y me puse a hablar con el servicio secreto, ¿no? El Secret Service, ¿no? Está en la puerta, ¿no? Porque, o sea, legalmente yo me pregunto, ¿ellos están en Venezuela o están en la calle, no? Porque estaban justico en el borde de la embajada. Entonces yo le pregunto, mira, ¿ustedes están en Venezuela o ustedes...? No, legalmente no podemos cruzar la acera, ¿no? Estamos en territorio americano.
Pero me dice, si el presidente Trump manda la orden de evacuación, nosotros vamos a entrar y sacar a la gente que está adentro, ¿no? Y esa es la orden que estamos esperando. Yo le pregunto al tipo, mira, suponte que yo ahorita agarro y abro la puerta y yo entro. ¿Tú me vas a parar o no me vas a parar? No. Tú puedes entrar y salir como tú quieras. No, eso no es problema de nosotros. Si tú entras a esa embajada ahorita, tú logras abrir la puerta con un cerrajero y entras, ahí no te puedo parar. Claro, los locos que están adentro te van a caer a golpes o te van a hacer algo, ¿no? Claro, si yo veo que te están cayendo a golpes, yo ahí actúo para proteger tu vida. Pero si tú logras entrar, no es problema, ¿no? Ok, y si quieren salir, pueden salir, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los venezolanos? Los venezolanos que están afuera pusieron un cerco y pusieron tiendas de campaña alrededor de la embajada porque la gente estaba buscando comida con unos mecates, ¿no? Y bajaban los mecates por la ventana y entonces pusieron unas tiendas de campaña ahí para que no puedan bajar la comida. Entonces están tirando ahorita la comida por la ventana y las botellas, ¿no? Por eso están ahí. Pero entonces, me pongo a ver, entonces cuando yo pregunté, me puse a hablar con los venezolanos que están ahí, ¿cuál es el plan? O sea, ¿cuál es el plan de ustedes para evacuar la embajada, no? Me puse a preguntar cosas. No, con las ollas, nada, cayendo a la olla, pura olla todas las noches. Olla y le vamos a quitar la comida. O sea, ok, ese es el plan, ok. Entonces pero ¿cuál es el plan? O sea, entonces me empezaron a rodear. A rodear. Sí, porque está haciendo muchas preguntas, ¿no? Entonces yo andaba con mi cuñado, que es americano, y le estuve explicando lo que estaba pasando, porque él no tiene idea de lo que está, que es locura es esta, ¿no? Porque es una fiesta, te digo. Arepa, sí, cachapa, claro. Música, o sea, esto no es una cosa, o sea, está como Venezuela, pura fiesta, ¿no? ¿Qué es esto? Una fiesta, una verbena, ¿no? Porque todo el mundo estaba pasándola bien, ¿no? Y pasan las cachapas y ok. Entonces, y le puse a explicar en inglés a mi cuñado que está en la embajada, que están aquí, y entonces hay gente en cada puerta bloqueando las puertas porque si sale alguien, pues ellos pueden entrar, ¿no? Y yo sé, ¿por qué estás hablando inglés? Tú no eres venezolano, tú eres del G2. Uf. Me empezaron a acusar que yo soy del G2. Tú eres del Code Pink. Tú eres de lo que estás involucrado. Tú no quieres esa botella aquí, señor. Y yo, no, estoy preguntando a ver lo que está pasando. No, tienes que irte inmediatamente. Pero, o sea, estoy en una sala pública, ¿no? No, tienes que irte. No te lo recomiendo que te quedes aquí, pero señores. Yo sé que tú... Entonces me empecé a preguntar, ¿cuál es la capital del estado Guarinas? ¿Cuál es la capital del estado Portuguesa? ¿Cuál es el equipo de béisbol que más te gusta? Me hicieron un interrogatorio de estilo soviético. O sea, ¿qué locura son estas? Y empezaron a acercarme. ¿Cuál es la contraseña? Tenemos una cosa amarilla aquí en la manga que nos dice. Entonces me di cuenta de una cosa interesante, ¿no? Que no confíen en la paranoia, es una cosa impresionante. O sea, lo que logró el sistema cubano, ¿no? ¿Cómo tú te organizas en Venezuela para tumbar un gobierno si no confías en nadie? Sí, o sea, claro. Si a mí, que yo soy el extremista trompista más trompista que existe, me acusan de ser de Maduro y chavista, o sea, a mí me acusan de... O sea, que yo puedo ser una persona que los puedo ayudar. Incluso al día siguiente me fui a la Casa Blanca y estuve con la gente de la Casa Blanca, ¿no? O sea, si yo soy la persona que ellos piensan que soy chavista, o sea, ¿cómo tú te organizas en un país para hacer una compilación de un plot, un sabotaje? O sea, entonces esa es la técnica psicológica que han usado los gobiernos. Eso viene de la Unión Soviética. ¿Te acuerdas que en la Unión Soviética hacían los comandos de cuadra donde tú no confías en nadie, incluso de tus hijos? O sea, que tus hijos te ponen a delatar. Entonces tú no le decías nada a nadie. Y entonces ese es el problema que veo en Venezuela, que si en Washington, D.C. no confían en alguien que venga, que dice que es honestamente del lado de Guaidó. No, tú no eres de Guaidó, tú eres de Maduro. O sea, señores, es una locura. O sea, tú hablas inglés perfecto, ¿ves? Porque yo llevo aquí años. O sea, es una cosa... Incluso le enseñé las fotos que tengo yo con el gobernador, con Marco Rubio, con Risco. Eso es Photoshop. Mira, señora, aquí estaba la campaña de Risco, aquí estoy con él, míralo. Eso es Photoshop, eso es todo Photoshop. Le enseño mi carnet de republicano. Le enseño mi carnet del NRA. Eso es todo falso. Este es el G2. O sea, es una cosa que hasta qué punto llega la locura. Entonces, claro. Entonces, ¿qué pasó en Venezuela? El problema era que se pensaba que Guaidó iba a poder persuadir a los militares, ¿verdad? Para que se saltaran o se salieran o no defendieran al gobierno. Eso fue, obviamente, no calculado correctamente, porque el plan de Trump dijo, vamos a usar el plan de Guaidó, que es de ellos, internamente van a lograr convencer a los militares que se salgan, y la gente iba a seguir a la calle, pero no salió. Si ves el del 30 de abril, no salió mucha gente. Comparado con otros años, la calle no estaban súper llenas, ¿verdad? Y lo interesante
que yo estoy en el grupo de WhatsApp con mucha gente en Venezuela, tengo varios grupos allá, ¿no? De mis amigos. Entonces, el 1 de mayo, empecé a mandar los mensajes. Señor, ¿dónde nos reunimos? Vamos a estar en las Mercedes y nos vamos a abrir para allá, y entonces a las 11. Y después a las 3 nos encontramos en el restaurante. Y a las 6 vamos a tomar cerveza. O sea, tenían los planes del día ya, que iban a saber que ya iban a almorzar. ¿En qué restaurante vamos a encontrar? O sea, entonces yo veo que las marchas son el punto de salida, pero nunca dicen el punto de llegada. O sea, nunca te dicen a dónde nos vamos a llegar. Y entonces, digo, pero ¿cuál es el plan? Entonces yo le pregunto a la gente, señores, si ustedes le mandamos armas, ¿ustedes las van a usar o no? Supone que, ¿quién está pidiendo armas en Venezuela? Supone que Trump dice, vamos a mandarle un cargamento de armas a Venezuela, ¿ustedes las van a usar? Y dicen, no, yo no soy carne de cañón, yo no estoy entrenado, sino que lo hagan otra gente. O sea, tú me estás diciendo a mí que tú quieres que un soldado americano vaya a matar a Diosdado Cabello o a alguien del gobierno por ti, y tú lo vas a ver en televisión. O sea, que ¿tiene sentido eso para ti? O sea, ¿cuál es tu interés? No, pero es que yo no estoy entrenado, no sé qué, pero estás dispuesto a entrenarte. O sea, no, estoy muy viejo para eso. O sea, ¿a qué punto vas a defender tú? Porque si tú puedes ver la historia en Estados Unidos, decían aquí, dame libertad o dame muerte. Ese es el moto de Estados Unidos, ¿no? No como patria o muerte, sino libertad o muerte, ¿no? Como cambió Fidel, ¿no? Y entonces mucha gente se unió a la peleando contra el imperio británico, ¿no? Que era un super imperio. Estamos hablando de unos pelagatos contra un imperio. Y que en Estados Unidos, ¿qué pasó en Estados Unidos? Francia, donde están ustedes, ayudó a Estados Unidos con armas y barcos, o sea, pero la pelea la hicieron los americanos, no los franceses, ¿entiendes? Los franceses aportaron logística contra los ingleses, ¿no? Entonces, esa es la. Entonces, ¿qué pasa? Otro problema que tiene Trump con Guaidó es que Guaidó es de izquierda, ¿no? Izquierda light, socialista light, ¿entiendes? Entonces, por ahí confían, pero no confían. ¿Qué diferencia va a haber entre el gobierno de Guaidó o Leopoldo de la izquierda comparado con Maduro? O sea, que lo van a hacer menos peor. Entonces, esa es otra cosa que lo tienen. O sea, que María Corina es la única que tiene de derecha, ¿no? Que existe. Y la tienen aislada. ¿Entiendes? Entonces tú te pones a pensar que si logramos el cambio de gobierno en Venezuela, ¿va a cambiar? Porque tú ves el plan país. ¿Ustedes se dieron el plan país? ¿Qué hizo? Lo leyeron, ¿no? Todo suena muy bonito, obviamente la parte que a quien no me gusta es que dice que tiene el control de armas otra vez, ¿no? Que la gente no tiene derecho a portar armas. Eso no cambia con el gobierno de Maduro o de Guaidó. Lo dicen claramente que la ley de las armas queda igual. O sea, que la gente no tiene derecho a protegerse, ¿no? Y la parte económica dice, el plan país dice que van a traer inversiones extranjeras y todo, pero todo con el gobierno controlando. O sea, tú ves que el tema es que el gobierno controla las inversiones y decide quién no va a entrar. O sea, será más estilo europeo, menos, pero al final. Entonces, sí. esa es la parte que. Es porque a los electores les gusta eso. Sí, también. Exacto. A los electores venezolanos les gusta mucho esa idea. Exacto. El país de izquierda siempre ha sido de izquierda. Exacto. Que la gente no entiende que no hay la diferencia, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto queremos apoyar a Venezuela? Y date cuenta que, la gente está mal en Venezuela. ¿Están sufriendo de verdad o no? Porque tú veo gente mucha gente que está. Sí, pero hay muchos que están de fiesta. Bueno, esa era una verdad. En mi caso sí ya se escoñetó. Y la gente que... Sí. Sí. No, obviamente hoy anunciaron va a ser interesante, hoy anunciaron el cierre de los vuelos, ¿no? El Departamento de Transporte, que eso ya lo habían dicho. En la FAA mandó una orden que no pueden volar aviones americanos bajo 26,000 pies sobre Venezuela, ¿no? Por problemas de seguridad. Pero no se había aplicado a los aviones de carga, ¿no? Hoy en día ya ni carga ni nada. O sea, cualquier avión que vuele de Venezuela a Estados Unidos está prohibido. Y la razón es una razón de seguridad, porque tú no sabes qué seguridad tienen en los aeropuertos en Venezuela. No tienen mantenimiento, ni pueden poner bombas, o sea, no pueden, por ley, tú no puedes dejar unos aviones que tú no puedas tener una auditoría de seguridad en el otro punto de salida, ¿no? Bueno, es que, de hecho, yo no sé qué coño están pensando los terroristas que no han hecho un coñazo de atentado saliendo de Venezuela. Yo haría eso. Sí. Sí. O sea... Ese es el misterio que por eso lo están prohibiendo, ¿no?
que es algo interesante esa parte, pero entonces tú, o sea, el punto es, la gasolina se va a acabar, ¿verdad? O sea, Sí. porque cada vez tienen menos. O sea, hay que llegar a ese punto. O sea, date cuenta que cuando se fue la luz, o sea, si tú no te reaccionaste cuando te fue la luz por una semana, 2 semanas sin luz, date cuenta que aquí tú vas al McDonald's y si no te ponen el queso en la hamburguesa, no, lo es una demanda. ¿Entiendes? Una locura que, no, pues el queso en mi hamburguesa. La gente aquí se queja por cualquier cosa, ¿no? Y ese es un escándalo. Allá te quitan el agua, te quitan la luz y te vas acostumbrando, ¿no? Claro, estás sobreviviendo, ¿no? Es una cosa que te entiende, pero... Claro, es eso, ese asunto de que no puedes pensar en otra cosa, pues tienes que pensar en sobrevivir. Exacto, te mantienen, y esa es la técnica que no tienes, sino cómo buscar el agua. Ese es tu gol, buscar agua, buscar un generador. O sea, la solución es buscar un generador eléctrico, no sacar del gobierno, ¿entiendes? Y entonces, ¿cómo haces? Entonces, claro, y mucha gente, que es la solución, se van. Entonces, y mientras más gente se vaya de Venezuela, mejor para el gobierno, porque tiene menos gente que alimentar y menos gente que van a pelear contra ellos, ¿no? Se están yendo lo que... Entonces, bueno, o sea, la idea militar en Venezuela es factible, que Estados Unidos puede ir a Venezuela y bombardear, y todo es un desastre, y después, ¿qué hacen? ¿Entiendes? Y el problema que tienes tú que van a entrar a la FARC y toda esa gente a pelear en Venezuela, ¿entiendes? Los ELN y toda esa gente se van a hacer una guerra, pero ¿hasta qué punto, no? O sea... Sí, yo me imagino que si de verdad entran los americanos a Venezuela, yo no dudo que los soldados se van a poner a pelear. No son gafos, o sea, no son locos. Date cuenta que tú lo ves a la gente en los videos, son la gente que no tiene ningún entrenamiento. Date cuenta que cuando tú lo ves a los soldados marchando con Maduro, nadie está armado. Obviamente no confían en ellos. No tienen ni un fusil, ni una pistola, nada. Están todos con uniforme. Nunca se ve soldados con Maduro con armas, ¿verdad? Sí, hermano. En los desfiles nadie está armado. ¿Entiendes? Eso nunca se ve. Date cuenta que en Estados Unidos, cuando está Trump hablando en la casa, todos tienen pistolas. Toda la gente, todo el mundo tiene pistolas. Los soldados todos están armados. Ahí no... O sea, tú confías que esa gente no va a hacer... Con Maduro solamente los del G2, los cubanos, los que están armados alrededor de él. Los demás no están armados. O sea, que no confíen en la gente, pero se van a poner a pelear contra los... ¿Tú crees que se van a poner... Soldados venezolanos se van a poner a pelear con unos marines? No, dudo. ¿Entiendes? Eso salen... Entonces, las oportunidades que se han creado para que la gente salga a la calle, o sea, ¿por qué no han ido a Miraflores? O sea, una cosa que uno dice, ¿por qué no se han ido a Miraflores? ¿Por qué no dice que el punto de encuentro es en Miraflores? ¿Por qué dicen que vamos a salir de Choa, vamos a salir de la Plaza Altamira? No, Coño, vamos a porque te llegar... matan, ¿no? Ajá, pero van a matarlos a todos. ¿A cuántos sí. van a matar? Bueno, ¿Van a matar a un pero millón? pero tú vas ahí, si te dan la garantía que te van a matar, tú vas ahí, quizás no. No, exacto, que te preavisan que te van a matar. Estoy jodiendo, pero a mí me parece que el punto más válido es ese quizás es demasiado tarde, ¿sabes? Quizás quizás es demasiado tarde para ayuda, porque pasamos el punto en el que una ayuda nos hubiese servido para algo, ¿no? Sí, un empujoncito lo que hacía falta, pero sí, la gente no salió, o sea, lo que pasa es que la gente no salió como estaban pensando, como había prometido Guaidó, que iban a salir en la calle, date cuenta que en Sudán estuvieron un mes en la calle, sin parar, o sea, día y noche, con la mujer que los lideraba, una mujer lideraba la marcha, ¿no? Y se quedaron hasta que cayó el gobierno, no se fueron a la casa a las 3 de la tarde. Y volvían después de 2 semanas, o sea, se quedaron todo el día ahí. O sea, pero si tú dices, mira, nos encontramos, claro, Maduro no está en Miraflores, eso se sabe, ¿no? Pero simbólicamente, si tú rodeas el Palacio del Gobierno, o sea, tú dices, vamos a encontrarnos en Miraflores, y vienen de todos lados, o sea, van a cerrar todas las calles, porque ellos saben que tú vienes de Altamira, y cerran la autopista y tal, es un solo vía. Pero si vamos a encontrarnos, todos vienen de todas partes de Caracas, de un círculo de todas partes del país, van a cerrar todas las calles, o sea, puede hacer suponte que hay un círculo hasta ese círculo va a estar la gente, sí. O sea, van a cerrar el círculo en toda Caracas, o sea, va a ser un círculo alrededor de Miraflores, pero va a estar la gente en ese círculo pidiendo que salga el gobierno, ¿entiendes? O sea, que eso, porque nunca dicen en las marchas dónde se van a encontrar, porque dicen, vamos a salir en los puntos tal, en Santa Fe, en Chuao, en Altamira, vamos a esos puntos de concentración. No, ¿dónde van a llegar? Que nunca dicen dónde van a llegar. Porque te emboscan, te tienden emboscadas con los colectivos y tal. Entonces, para evitar eso, prefieren reunirse primero y después decir, mira, vamos a ir para tal lado y todo el mundo sale para allá. Para que no se sepa y tal. Pero ¿de dónde vienes tú? Obviamente, si tú dices que tú vas al concierto, vienen de todas partes de Caracas, vienen de todos sitios. O sea, vienes de un sitio que te vas concentrando. O sea, si vas a un sitio, sabes de dónde viene la ruta, ¿no? Es algo...
O sea, no entiendo esa parte, porque te das cuenta que en Rusia fue así, en Moscú todos estaban en el palacio de gobierno y lo rodeaban, que tú ves las imágenes que era un círculo de gente de todos lados, no era una sola entrada que venían con un camión que lo paraban, entraban por todos lados, ¿entiendes? Es interesante, pero claro, es la parte pacifista de la gente, de los venezolanos, ¿no? Date cuenta que hay un ejemplo que te puedo dar, que aquí en Estados Unidos están pasando unas leyes que es el porte de armas, ¿no? Recuerda que la gente no entiende el concepto de Estados Unidos, que tienes el derecho a portar armas, ¿no? Y la razón de portar armas es para que no pase lo que pasa en Venezuela, que la gente no tiene para defenderse contra el gobierno, ¿no? Originalmente el porte de armas en Estados Unidos era para defenderse contra la tiranía del rey, porque el rey podía entrar a cualquier momento, ¿no? Y también puedes defender con tu propia, para defender tu vida, ¿no? Y entonces, aquí en ciertos estados están pasando ahorita leyes que tienes el derecho a portar armas libremente, sin permiso. Anteriormente tenías que tener un permiso, pero el problema en Texas y en Oklahoma, tú puedes tener un porte de arma libre, un rifle que tú puedes cargar como si fueras como dicen, el Wild West, ¿no? En el oeste, ¿no? Claro, la gente lo hace, no lo hace, no. Pero hay gente que lo hace a propósito para probar la ley. Entonces, ¿qué hacen? Se van a la calle con su rifle y lo filman en YouTube. Y la gente se pone en medio de la calle con un rifle y dicen, ¡ay! Llaman a la policía. Este señor está loco. Y la policía tiene que decirle a la gente, no, que eso es legal. O sea, que están haciendo... Si tú no usas ese derecho, lo pierdes. Entonces, hay mucha gente que usa ese derecho, claro, que es extremo, pero lo usan diariamente. Estamos aquí, por ejemplo, aquí en el estado de Florida, tú puedes tener el derecho a portar armas si vas a pescar. Si tú tienes una caña de pescar en tu mano, tú puedes tener una pistola al lado tuyo, o un rifle. ¿Entiendes? Siempre y cuando tenga una caña en la mano para ir a pescar, ¿entiendes? Entonces hay gente que hace todo el día, se pasa caminando por la calle con la caña y con su pistola y su rifle, ¿entiendes? Caminando por la calle para ejercitar ese derecho. Porque si no lo usas, lo pierdes, ¿entiendes? Que esa cosa que tú ves aquí que mucha gente hace, ¿entiendes? Que sabes en Venezuela, o sea, claro, es más peligroso, pero cuando la gente en el 2012, mucha gente entregó sus armas, ¿no? Chávez pasó la ley que era para protección de la gente. Ay, vamos a quitar las armas para que no haya... Y la gente pensó que los colectivos iban a dar las armas, por favor. Entonces, mucha gente, la gente honesta, entregó sus armas y sus balas y todo. O sea, es una cosa muy bonita, no hay pistolas en Caracas. Ahorita hay más que nunca. ¿Entiendes? O sea, entonces, porque en ese momento, o sea... Tú dices, ¿cuál es la forma más fácil de salirte de un hueco? No estar en el hueco, ¿verdad? Esa es la solución. O sea, esa es la forma más fácil, no caer en el hueco. Si no caes en el hueco, no tienes que salirte del hueco. Una vez que estés en ese hueco, es difícil, ¿no? O sea, ya en Venezuela se ha metido en tantos huecos que es muy difícil de sacar, ¿no? O sea, es una situación muy difícil, ¿no? Claro, Trump es el único presidente, claro, si hubiera ido, cuando Obama estaba de presidente, si le hubiera hecho lo que prometió Trump, quizás hubiera salido algo, ¿no? Acuérdate que en las marchas de protestas que teníamos millones de gente en la calle. Eso sí era un buen momento. Sí. Y estaban matando a gente, cientos de muchachos en un día. O sea, date cuenta que el gobierno no mató a nadie, es muy poca gente. En las últimas marchas del 1 de mayo, ¿tú crees que eso fue accidente, que no mataron a nadie? Eso estaba controlado. Porque lo último que eran ellos unas imágenes de los policías matando a gente en la calle. ¿Entiendes? A quemarropa. O sea, mataron unos cuantos, pero no era como descaradamente como lo hacían cuando Obama estaba. Sí, 2014. Claro, pues si tú tienes un gobierno que no es reconocido por 50 países y tienes el régimen matando gente en la calle, disparándoles a quemarropa en las espaldas, eso, o sea, obviamente ellos controlan a la gente que matan en la calle. Ellos controlan a la Guardia Nacional y los colectivos. Eso está todo controlado. Eso no son ellos están organizados. Eso no es gente que a lo loco empiezan a disparar. ¿Entiendes? Eso es todo controlado. Y date cuenta, entonces tú ves las noticias el 1 de mayo y las imágenes son gente protestando. Ay, pero en Venezuela no está tan mal la cosa. La gente está en la calle, ¿no? Sí. Humito y más nada. Sí, ¿entiendes? Derecho de protesta. ¿Entiendes? O sea, entonces, eso es algo que... O sea, tú tienes que crear esa confrontación. La idea era salir, empujar hasta el punto de que no haya confrontación y que ellos reaccionaran, que uno reaccionara. Ese era el plan que tenían ellos. Y ahí intervenir. Mira, el gobierno está cometiendo genocidio, ya se ve. Claro, el genocidio en Venezuela existe porque la gente muere diariamente, ¿no? Pero no es visible, no es mediático, ¿entiendes? Y que ese es el problema que querían lograr en ese día, y eso lo hicieron el 30 de abril, es crear supuestamente esa promesa que iban a salir los militares, pero no salieron. Y la gente tampoco salió, que es algo que salió Leopoldo diciendo salgan a la calle y no le hicieron caso, ¿entiendes? Él estaba trabajando.
Mira, primo, una última pregunta, pues se está haciendo burda de tarde por acá, pero te iba a preguntar, a la mitad entonces el gobierno de Trump, van como 2 años ya, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu evaluación de, Tres. de la presidencia? 3. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, Trump tiene 91% de aprobación en las encuestas en los republicanos, ¿ok? Ok. ¿Ok? Y tiene 47% de aprobación en el público general, ¿ok? Y es más alto que lo tenía Obama. Obama estaba al 44%. En esta época, Obama tenía el 44% de aprobación, ¿ok? Entonces, Trump es uno de los presidentes que ha tenido en cuanto al partido republicano, una persona que el partido republicano no lo quería. Ahorita es el 91% de aprobación dentro del partido. O sea, una cosa impresionante, ¿no? Hoy en día, en este momento, lo dijo ahorita Mark Cuban, no hay ningún demócrata que pueda contra Trump, ¿verdad? Uh-huh. Y date cuenta que la economía la gente la siente. Tenemos un desempleo de 3.6%, ¿no? 160 millones de personas trabajando. En la historia de Estados Unidos nunca he visto tanta gente trabajando. O sea, tú ves carros nuevos, ves la gente comprando, o sea, se nota. Las casas se están vendiendo. O sea, aquí en mi Vincenzo las casas se venden. En una semana ya están vendidas las casas, ¿no? Mucha. O sea, la economía se está moviendo, la gente sabe que la economía está bien. Entonces, ¿qué es lo que crea la prensa? Está creando la parte de moral, que Trump es inmoral, que Trump habla mal. O sea, que es algo que Trump nunca se eligió de papa. O sea, él nunca dijo que era un papa, que era un cura. O sea, entonces lo único que tienen contra él es las acusaciones de la cosa de los rusos y que es inmoral y que es racista, ¿no? La parte de la corte racista es algo que ya, obviamente, la gente ya, como lo han usado tanto, ya no tiene valor. Si te cosas racista tantas veces, es como que llama lobo, ¿no? Viene el lobo, y bueno, ¿hasta qué punto lo crees, no? Entonces, pero, o sea, cuando dijeron que era racista lo estaban diciendo por el Duke ¿no? O sea, el Bill Duke el gran wizard del Ku Klux Klan estaba con él y que él dijo que no está, había protestas, había gente mala en los dos lados y no condenó a los white supremacists en Jacksonville. En Charlottesville, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es un hoax, sí. ¿Verdad? Eso es un hoax total porque Trump condenó a los white supremacists. Totalmente, lo dijo, I'm condemning totally. Cuando Trump dice que hay personas buenas en los dos lados, él estaba hablando del tema de las estatuas, ¿ok? En esa marcha había gente que estaba a favor y en contra de sacar las estatuas, ¿ok? Ese era el debate principal, la estatua de General Lee, que estuvo presente enfrente de ella. Entonces, hay gente que piensa que históricamente tú tienes que dejar las estatuas malas o buenas para que la gente entienda la historia, ¿ok? Y hay gente que se ofenden por la estatua y quieren remover esa. Trump está hablando de ese el debate. Hay gente buena en los dos lados, hay gente que piensa que la estatua... Claro, entonces Trump, y tú ves la siguiente línea de cuando dijo eso, la siguiente dijo, y no estoy hablando de los racistas, ni los nazis, ni los white supremacists, que los condeno totalmente. O sea, la siguiente línea de ese párrafo dice que los condeno totalmente. O sea, que eso nunca lo enseñan, o sea, y mandan el video. O sea, es un hoax total. Incluso hasta gente en CNN ya lo corrigió. Pero hay gente que todavía cree que Trump, o sea, date cuenta, lógicamente piensa, ¿tú crees que Trump va a salir en la televisión y decir que yo apoyo a los nazis? O sea, ¿en qué mente se te ocurre que una persona Trump va a decir eso? Yo apoyo a los nazis, yo odio a los negros. O sea, es algo que tú piensas, ¿qué loco va a hacer eso? O sea, el tipo no es loco. O sea, entonces lo tienen que inventar y es cosas que se demuestran totalmente. O sea, claro, la gente dice, no, tú le enseñas la cuota a la gente y dice, pero tú dijo, no, pero es que tú no puedes estar ahí si no eres racista. O sea, porque como habían racistas o nazis en esa marcha, tú también eres nazi. O sea, no todo el mundo, porque estás en el zip code, también eres nazi. No. Entonces, esas son cosas que están inventando. Claro, hoy en día, como tenemos el social media, la gente, y en el YouTube, tú puedes ver el video por tu cuenta. O sea, si quieres buscarlo, porque tú cuando oyes a Trump, la gente dice, Trump dijo esto. ¿Trump dijo eso? ¿O tú viste que alguien dijo que Trump dijo eso? Porque date cuenta que muy pocas veces dicen lo que Trump dice en el video, sino hay un comentarista de televisión que dice, Trump insultó a los negros. Pero nunca se llega el video de Trump insultando a los negros, sino que Trump insultó a los mexicanos, por ejemplo, que los acusó de ser violadores. No, Trump acusó a los violadores más mexicanos. No está hablando que los mexicanos eran violadores, sino que los violadores mexicanos que vienen de la frontera. Él está hablando de violadores mexicanos, no es que, o sea, es que en México no hay violadores. O sea, es una cosa que no tiene sentido. O sea, claro, entonces lo que dijo Trump, entonces
muy poco enseñan el video original. Y hoy en día tú puedes buscar el video. O sea, cuando tú hablas con una gente que apoya a Trump, yo vi el video con mi propio ojo y yo sé que Trump no dijo eso. O sea, porque lo veo. ¿Entiendes? Entonces, lo único que tenemos es el detalle ahorita Trump con las tarifas, ¿no? Las tarifas es algo interesante porque es un riesgo alto. Estamos viendo una tarifa en los chinos. A mí me está afectando las tarifas porque yo importo productos de China en mi fábrica, ¿no? Y me cobran $10,000 al mes en tarifa que tengo que pagar. Pero a corto plazo estamos dispuestos a sacrificarnos, ¿no? Porque si a largo plazo logramos que esa gente se vaya de China o que China baja su tarifa, vale la pena el riesgo, ¿no? Entonces, eso es algo que es un gamble. Como Trump es una persona que apuesta alto riesgo, alto reward, ¿no? Alto ganancia, ¿no? Ajá. Entonces, Sí. la parte de las tarifas que para mí no es un concepto capitalista, ¿no? Que uno como capitalista cree en el mercado libre. Pero el punto de Trump es que nosotros el mercado libre para nosotros, pero no para China. Cuando nosotros vendemos un producto en China, tenemos que pagar arancel. O sea, nosotros los chinos nos cobran arancel, pero cuando yo traigo el producto de China para acá, no paga arancel. Entonces Trump está haciendo que se balanceen los aranceles, o sea, que sean simétricos, ¿entiendes? Ese es el plan de Trump y ese es el gamble que está haciendo él ahorita. Entonces, depende cómo resulte ese gamble de los chinos, va a ser interesante la elección. Pero hoy en día, como está Trump, o sea, yo creo que mucha gente que votó por Trump va a seguir votando por Trump. O sea, yo no conozco a nadie todavía que votó por Trump que no va a votar por Trump. ¿Me entiendes? ¿Y Lo no que crees sí que hay Bernie, crees que Bernie pueda ser candidato demócrata que le pueda ganar a Trump? ¿Cómo ves a Bernie, de hecho? Aparte de como persona, Bueno, que supongo que no te gusta. pasa que Bernie, ¿sabe? La gente sabe que es un socialista, ¿no? Y él es un socialista. Pues date cuenta que ni siquiera es demócrata. La gente no sabe que él no es demócrata. O sea, él es una cosa tan loca Sí. que él no siquiera es un demócrata y está corriendo un partido demócrata, ¿no? Y hace una excepción en las reglas para que él pueda participar en las primarias, ¿no? Y entonces, tienes a Joe Biden. Joe Biden supuestamente es el que contrarresta a Bernie Sanders. Porque Bernie Sanders es izquierdista. Pero ahorita Joe Biden ayer empezó a decir que es izquierdista como Bernie Sanders. O sea, porque para quitarlo a la gente que se está yendo con Bernie, él ahorita está diciendo que él también es de izquierda. Entonces, eso canceló el punto del balance que tenía Joe Biden. Otra cosa que tiene Bernie es que los jóvenes supuestamente están con él. Pero los jóvenes no votan. Tú ves las elecciones aquí, los jóvenes no votan, no les interesa votar. O sea, muy poca gente, no sé cómo es en Francia, pero aquí en Estados Unidos la gente joven no vota. ¿Entiendes? Imagínate, la gente middle age y los viejos son los que votan. ¿Entiendes? Y los viejos no están con Bernie Sanders porque saben la historia del comunismo. Y, o sea, cuando tú creciste en el comunismo y todas esas locuras y el socialismo, tú siempre tienes tus dudas porque quiero votar por un socialista, ¿entiendes? Entonces, ahí tienes Entonces, la ventaja que tiene Trump, ahorita son 21 candidatos demócratas, ¿verdad? Que tú decías anteriormente. Tienes 21 candidatos que son unos locos, ¿no? Como dices tú. Tú sabes la pelea que va a hacer esos 21 que se van a caer a golpes, ¿verdad? Se van a acusar de corruptos, se van a acusar de locos, de racistas, ¿quién sabe? Trump va a llegar a las migajas que le van a quedar. O sea, ¿entiendes? Los escándalos que van a crear entre ellos mismos, Trump los tiene que usar. O sea, no tiene que siquiera hacer research. Porque cuando ellos se acusan entre la campaña, para ganar tiene que, ¿sabes? Siempre aquí en Estados Unidos las campañas son negativas. Negative campaigning es lo que la gente cree. Y las negative campaigning entre ellos va a ser brutal. Y Trump solamente tiene que usar una cosa que pegó de negativo contra Bernie Sanders o contra Joe Biden. Por ejemplo, Joe Biden ahorita lo están acusando de que el hijo trabaja para Ucrania, ¿no? Y hizo unos negocios enormes con los rusos. O sea, hablando de la cosa de los rusos y la de Ucrania y la de Crimea. El hijo de Joe Biden está metido ahí. ¿Entiendes? Entonces, eso lo van a usar contra Joe Biden. O sea, cualquiera que gana va a tener algo negativo que Trump lo va a usar contra él. Y él no tiene que salir, se va a quedar tranquilo, ¿entiendes? O sea, los negativos de Trump ya se conocen. Si no los conoces hasta ahora, entonces está en otro planeta. O sea, ya Trump, como dicen aquí, las cosas negativas de Trump ya están built into the cake. O sea, ya están cocinadas en su torta. Ya están los ingredientes de la torta. ¿Entiendes? No hay nada nuevo que añadir. ¿Entiendes? Porque es una persona tan conocida. Entonces lo que están haciendo es están reciclando las historias negativas de Trump. Que ya la gente la sabe. ¿Entiendes? Los rusos. Entonces, Trump está en buena posición. Entonces, bueno, la cuestión es el turnout. ¿Van a votar o no van a votar? Y ese es el truco que tenemos. Estamos empezando ya la campaña. La semana pasada empezamos la campaña que es el grassroots. La campaña del grassroots para motivar a la gente que vaya a votar. Que ese es el único problema que tenemos nosotros, que no vayan a votar. Porque la gente está conforme, ¿entiendes? Cuando tú estás conforme, ¿para qué vas a votar? No sé, está todo bien, ¿entiendes? Estamos tranquilos. Tenemos que motivar a la base para que salgan a votar por Trump. Si logramos que salgan, porque ahorita los demócratas están motivados.
muchos demócratas no votaron, porque nunca pensaban que Trump iba a ganar. Cuando te dice el New York Times que tienes 96% chance de que Hillary va a ganar, tú estás en la playa, ¿para qué vas a ir a votar? Si va a ganar con 96%, un voto más, un voto menos, no voy a votar. Entonces, muchos demócratas no votaron en la campaña. Por eso que Trump ganó con 70,000 votos. Porque esos hubieran votado y hubiera... ¿Entiendes? Fue porque la gente no fue a votar, porque pensaban que Hillary iba a ganar facilita. Iba a ganar de galope. ¿Entiendes? Ahorita no. Ahorita sabemos que tenemos que pelear los votos. Y los demócratas van a salir a votar. Y esa va a ser la campaña de que se llama un turnout election, una campaña de turnout, como dices tú, de sacar a la gente a votar. Y la issue no va a ser tan importante como la motivación a los votantes. No, muy pocos issues que van a estar centrales, porque ahorita con el aborto y esas cosas, pero son cosas locales, eso no va a afectar a la campaña federal. Pero va a ser interesante la campaña, va a ser brutal.